Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hitos Animados. Hace mucho que no nos veíamos y hace mucho que no grabamos en vivo todos juntos físicamente. Y bueno, queremos darle una gran bienvenida a Tomás Elias Chef. Estamos muy contentos de tenerlo en el programa porque la verdad que es un referente, uno de los pocos referentes de periodismo, de animación que está hablando en la radio, y eso nos llena de orgullo. Los canales se vuelven locos por encontrar periodistas dedicados a la animación, las radios, están todos ahí llamando y hay dos o tres, pero acá tenemos a uno. Lograr tener a alguien que esté hablando cotidianamente sobre animación en una radio, la verdad que es un orgullo. Así que bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, pero eso, contanos un poco ¿dónde hablas? ¿De qué hablas? ¿Por qué? ¿Cuándo? Bueno, ¿Cómo? Gracias por estar aquí, por invitarme, por Hitos Animados, me encanta lo que hacen, así que cuando los conocí dije, uy, qué bueno que está esto, me encanta, aprendo mucho con ustedes y me contagia también mucho el entusiasmo. Yo trabajo en la agencia Telam, donde soy editor, trabajo en la web y bueno, una vez por semana estoy escribiendo notas de animación. Esto es una continuidad del laburo que vengo haciendo en el programa Pasaron Cosas, en Radio con Vos, con Ale Berkovich, cada 15 días, hace ya van a ser 3 años. Wow. Tenemos un espacio para hablar de animación y está buenísimo porque, bueno, lo escucha mucha gente el programa. El otro día tuve mi fiesta de 25 años de egresado del colegio secundario y mucha gente me dijo, che, qué bueno, te escucho, o sea... y aparte, bueno, ustedes lo saben, es un tema que genera mucho cariño, muchos recuerdos, mucha nostalgia y entonces, bueno, conecta con una faceta linda de las personas, así que es un placer hacerlo. Aparte de la columna animada en Pasaron Cosas, estoy haciendo otra columna, que son las postales animadas en Radio Cítrica, es una radio comunitaria de Avellaneda. También hay otro espacio. Y bueno, cuando puedo escribo, he escrito en Anfibia, en un portal que se llama The Praxis Journal. Y cuando puedo escribo sobre el tema y la realidad nos indica que la animación es una fuente inagotable de temáticas que tienen que ver no solo con lo que es la animación en sí misma, sino con lo que pasa en la sociedad a nivel histórico, político, con las distintas discusiones que hay, los cambios que se registran. Los dibujos animados, la animación van a ser una herramienta privilegiada para analizar lo que pasa en la sociedad. Ese es un poco el laburo que hago. 100%. A mí digamos, antes de que nos metamos en el tema de este capítulo, eso me llama la atención de que, más allá de que hagamos chistes sobre lo raro que es ser un periodista que se dedica a eso, es algo que atraviesa a todo el mundo, la animación. No es algo tan específico, digamos, que solo un par de personas pueden sentirse identificadas. Todas las personas que hayan sido niños, o sea, el 100%, y las personas que tengan hijos, o las personas que les gusta ver animación, como nosotros, a cualquier edad, digamos, todo el mundo tiene un vínculo con la animación mueve muchísima plata, más que el cine live action en general. Entonces, es raro el nivel como poco privilegiado que tienen los medios en comparación con el cine live action, ¿no? Totalmente. En general, al ser algo hay como un doble equívoco. Una es que, bueno, la animación es solo para chicos, que es un primer equívoco, y en el caso de que fuese para chicos, como si las cosas para las infancias no tuviesen la importancia que las cosas para adultos, y en realidad la tienen y mucho. Y bueno, acá estamos transmitiendo y charlando en Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, ojalá nos escuchen en distintos puntos del continente, y si uno sale a caminar y por ejemplo en época de carnaval y vas a ver a la murga, vas a encontrar que en los trajes hay un montón de referencias a dibujos animados. Si vas a una calecita, si vas a La Plata de los muñecos de fin de año, bueno, ni hablar la quema de muñecos, todos personajes de animación. Inclusive en el plano político, en los últimos años hemos asistido a las principales figuras políticas del país discutiendo y utilizando, bueno, ni hablar de Alberto Fernández antes de asumir la presidencia, hablando de la Warner, de Bugs Bunny, del Coyote, de Disney, del anime, un montón al lado de Mujica. Parece que pasó una eternidad, pero no fue hace tanto. También Cristina hablando de Samba y de que ya no tenemos a Pato Donald, y después hablando de la vaquerita de Jessie de Toy Story para chicanear a Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich hablando de Maléfica, o Macri hablando de la Cenicienta. No sé cómo Todas estas referencias son nuevas para mí. Fueron pasando. Un artículo sobre eso tenés que...
No, ay, pero a lo loco, sí, claro. Son cuando pasa eso digo, bueno, viste que tiene sentido cruzar es que está en realidad la cultura popular. después, qué sé yo, Aníbal Fernández hablando de Drupi. Sí. No, hay un montón de referencias a la animación en el discurso público. Sí. Qué sé yo, Maradona diciendo que Trump es un dibujo animado. Sí. Y después con una remera de Mickey. Sí. O sea, bueno, ni hablar de las remeras de Mickey. Un Bueno. ejercicio cotidiano es salir a la calle y ver cuántos Mickey encontrás, porque ¿a quién le gustan los dibujos animados de Mickey? Que diga, a mí me gusta el dibujo animado de Mickey. De hecho, A nadie lo para mí ponerme a mí que me gustan los dibujos animados, ponerme una remera de Mickey es un poco traicionar a los dibujos animados. Es como lo primero que se le ocurre a alguien que piensa en un dibujito animado. Pero encontrás a lo loco. Pero ¿no? encontrás a lo loco y por ahí no te vas a detener a preguntarle a nadie, pero si te detuvieras a preguntarle qué onda Mickey, por ahí la persona Otra cosa. seguramente ni le interese. El otro día un primo me contaba que tiene una remera de orco. Y dice, cada vez que me pongo la remera de orco, dice, mínimo 4 chabones, 5 chabones me cruzan y me hacen un gesto, un pulgar para arriba. Es como que la remera de orco alegra el día. Es que sí, está bueno como encontrar en algunas cositas, nada, me pasa con alguna remera o con el tatuaje, como estas cositas de... Un guiño ahí con otra persona. Un guiño para alguien que te dice, no sé qué... El otro día una flaca en el colectivo tenía en el celular un Miyazaki puesto y era como, no sabía si decirle ¿Le si abro o no le Claro. ¿Queda raro? Queda raro. Pero bueno, a mí me parece que está buenísimo lo que haces porque en el programa de Berco, porque si bien entras desde un lugar muy mainstream a la animación, como que hablas de la animación como una manifestación cultural, después siempre como que le buscas una vueltita de tuerca para no quedarte en el sentido común de que, bueno, la animación es para chicos o la animación es infantil, ¿no? Entonces me parece que está buenísimo ese doble trabajo que haces, no solamente hablar de animación, sino poderle dar una vuelta de rosca y no subir el nivel, pero sí como hacer alguna otra pregunta o cuestionar un poco la creencia popular sobre la animación. Así que... Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en este episodio? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre... no sobre animación latinoamericana, justamente lo contrario. Vamos a hablar sobre animación latinoamericana, pero no hecha en Latinoamérica. Esta es seguramente nuestro próximo capítulo, sea una compensación a este capítulo, que sea animación latinoamericana hecha en Latinoamérica. Pero un poco la inquietud que teníamos a la hora de pensar el capítulo es, bueno, ¿por qué las películas de animación tienen que hablar de nosotros o cómo las películas de animación hablan de nosotros y por qué las películas de animación no suelen estar hechas en Latinoamérica? Las películas de animación, la gran mayoría están hechas en Estados Unidos, Canadá, Europa y bueno, y Japón. Y muchas hablan de Latinoamérica. Cuando empezamos a buscar, empezamos a abrir los archivos, empezamos a decir, mira, ¿te acordás de tal y tal? Y la animación habla mucho sobre Latinoamérica y la idea es preguntarnos desde qué lugar, ¿no? ¿Qué imaginario de lo latinoamericano vienen construyendo, digamos? Que es un imaginario que no solamente repercute en cómo nos visualizan desde Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera, sino que es un imaginario que al mismo tiempo nos termina repercutiendo a nosotros. Porque... A ver, yo Machu Picchu lo conozco por las locuras del emperador, no lo conozco personalmente. Claro. Son cosas que uno también va consumiendo y que Latinoamérica es algo muy, muy grande, muy inabarcable y es un imaginario que también nos influye a nosotros en la forma en que vemos nuestra propia región, incluso puede ser nuestro propio país, nuestra propia cultura, lo que somos en general. Y es raro también eso verse construido desde afuera, ¿no? Porque lo están haciendo desde países que tienen mucho más, recursos, mucha más hegemonía cultural. Así que, nada, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De cómo vienen representando a Latinoamérica desde hace mucho tiempo, en la animación, desde prácticamente los inicios de la animación, desde afuera. Me encanta el tema. De afuera, un poquito desde adentro, un poquito entre medio, algunos animadores y productores y directores que tienen una pata dentro y una pata afuera. Sí, ¿no? ¿y cómo fue evolucionando? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre las primeras manifestaciones? Sí. Y ver si eso se acomodó un poco, cambió y cómo cambió. Claro. Así que bueno. Lo más fascinante para mí es que desde el principio del primer corto de Mickey, ya que hablábamos de la remera de Mickey, ¿quién vio un corto de Mickey? Que el primer corto de Mickey que salió publicado, porque en realidad hubo alguno anterior pero que no había sido proyectado en cines, que era Crazy Plane, me parece, pero el primero que fue, digamos, proyectado, que es Galloping Gaucho de 1928,
¿28 o 27? 28. Bien, 28. ¿Qué es? Mickey es un gaucho. Mickey es argentino, chicos. Sí. Mickey es argentino y es un Sí. gaucho como se imaginan que son los gauchos, Claro. como se imaginaban en la década del 20, Galopando un avestruz. por galopando supuesto. el avestruz, Salvando una damisela en peligro. por Poniéndose en supuesto. pedo. poniéndose Claro. pedo en una cantina, Bueno. Sí, en una cantina gaucha. cuchillero con una espada, ¿no? Pero Saca el facón ahí. está bueno poner en perspectiva que en ese entonces en Argentina todavía estaba vigente una ilusión que todavía nos va a seguir acompañando, que es que Argentina podía ser una especie de Estados Unidos del Sur, ¿no? Y había como una pretensión de hecho, sí, De bueno, lejano oeste. en lo claro, gaucho, podíamos parecernos y como también, ¿no? En todo lo que va a ser el etnocidio, el genocidio, llamado la conquista del mal llamado desierto. Sí. Hay una asociación que hace la oligarquía y la clase dirigente de la generación de 1880 que se va a sentir muy parecida a la conquista del oeste estadounidense y va a querer generar ahí una similitud. En el caso concreto de lo que son la producción de animación, Argentina, bueno, ustedes lo saben muy bien, es precursora. Sí. Acá se hizo la primera película animada de la historia y de hecho cuando, no quiero spoilear lo que va a pasar después, cuando Walt Disney venga a la Argentina va a querer conocer a Quirino Cristiani. Claro, sí, O sea, sí, Argentina jugaba ahí un partido distinto, creíamos que jugábamos un partido donde estábamos par. En ese momento llega de Galopin Gaucho. La verdad que habría que ver en qué momento, si en algún momento se proyectó en la Argentina, qué distribución tuvo, en qué momento, quién fue el primer argentino que dijo, che, ¿Qué es esto? ¿qué es esto? De Mickey haciendo de gaucho en algo que claramente, bueno, es un intento de entender las pampas, ¿no? Sí, lo que tiene ese corto es que es una mezcla fascinante, porque lo ves y decís, ¿qué es esto? Porque tenés, bueno, esto que decíamos, Mickey montando un avestruz que parece un poco un cowboy norteamericano, pero Con ese con fondo poncho, desértico. como eso, hay una mezcla entre de México a la Patagonia, mezclaron todo, lo metieron todo en una licuadora y vieron que salió, digamos. Y habla un poco también de la época y de cómo estaban, cómo nos veían. Había también en esa época en Estados Unidos, yo no quiero exagerar y decir que había una locura por lo gaucho, pero también hay unas pelis de esa época que live action, por ejemplo está The Gaucho de Douglas Fairbanks, que no sé si es un año anterior o un año posterior, es de 1927 o 1929, donde también el protagonista personal Douglas Fairbanks y todo el divo, él es un gaucho, digamos, y también está esta cosa de la damisela, de la mujer, es como que tal cual, había una construcción, una idealización de lo que era este área lejana y desconocida que era la Argentina, esta Patagonia ahí indómita en el sur del continente, que se prestaba para estas como construcciones narrativas. Está bueno eso que decís, Sofi, Sí. porque también hubo una construcción narrativa. Piensen que los gauchos fueron los explotados, los reprimidos, y en algún momento, cuando el proyecto de país consistía en traer inmigración del norte de Europa y se llena de europeos del sur de Europa, empieza a haber un planteo de supuesto nacionalismo de parte de la oligarquía, donde van a recuperar la figura del gaucho tradicionalista, el mismo gaucho, Claro. que había sido El gaucho que habían reprimido, penetrado. el gaucho enemigo y salvaje y bárbaro de las montoneras Se había federales. barbarizado, se Sí. había exotizado el Claro, gaucho. lo transformaron en algo for export, ¿no? También Exacto. lo vemos a Gardel vestido de gaucho en las películas, o Sí. sea, o yendo a París, o sea, ahí hay un movimiento Y lo vamos a interesante. ver eso a Disney vestido de gaucho, Claro, también, bueno. que ya podemos avanzar un poco por ahí. Podemos para avanzar unas décadas, Sí, ¿no? unas décadas a los 40 cuando... Sí, bueno, en el 1941, 41, porque es durante la huelga, que él se 41, escapa y claro. dice, vos me voy para Argentina. Que bueno, que también estábamos hace un ratito hablando del tema de la sindicalización Sí. y de cómo la animación se sindicalizó y hoy en día sigue habiendo conflictos sindicales dentro de la animación. Bueno, también, y muy en relación a la Segunda Guerra Mundial, al Plan Marshall, digamos, había todo un contexto en el que Latinoamérica era un lugar a tener en cuenta desde Estados Unidos para que no se desbande, digamos. Estados Unidos dice, che, tenemos gente al sur que o puede ir para el comunismo que estaba recién naciendo y empezando a crecer, o para el nacionalismo, para el nacionalsocialismo que también estaba. Entonces, un poco
hay como embajadores culturales Sí. y dentro de esos embajadores culturales lo mandan a Disney. Sí, sí, a- fue como a que venga- mataron dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado estaba Sí. este conflicto que bien relatabas, donde el dirigente va a ser Art Babbitt, un Sí. creador muy grosso. Walt Que Disney son estaba Bambi. enceguecido, Sí. enojadísimo, porque no podía creer que sus propios muchachos le hagan una huelga. Tenía esa cosa de dueño de taller que no podía aceptar su situación Sí. de patrón. Y su hermano Roy era mucho más táctico y entendía que había que arreglar. Aparte había un contexto político favorable a los trabajadores y a la sindicalización. Entonces la Secretaría de Trabajo Estaban armando ahí en todos lados. Sí. iba a actuar a favor de los laburantes. Entonces el conflicto se iba a resolver a favor de los trabajadores. Si bien después muchos se tuvieron que ir, el conflicto concreto lo ganan los laburantes. Y la forma elegante que encuentran es de que Walt Disney se vaya a hacer un viaje a instancias de nada más y nada menos que Rockefeller, que está a Claro. cargo de un organismo del Departamento de Estado para hacer relaciones con los países del mundo, como bien decía Juan, para traerlos al lado de los aliados, bajo la órbita de Estados Unidos, y en ese sentido es que se realiza el viaje de Disney con varios animadores muy grosos. Van a ir a México, a Perú. Y muchos actores famosos. toda una troupe. Orson Welles creo que estuvo por ahí metido también. Una troupe espectacular que va a llegar Sí. a la Argentina y bueno, va a dejar mucha tela que cortar, ¿no? Sí, busquen después, bueno, lo podemos poner ahí, ¿no? También. Claro, sí. Las fotos de eso, de Disney disfrazado de gaucho tomando una... que es algo que podría pasar hoy tranquilamente, ¿no? Alguien que dice, bueno, me quiero poner un poncho y tomarme un mate a ver qué se siente ser argentino. De Juan. Hay un documental que es muy interesante Sí. sobre el viaje de Disney, que después le vamos a poner el nombre, el año y todo en imágenes en este momento, pero no me acuerdo cómo Ahora, se llama. El grupo. El ¿no? grupo, de El grupo, grupo. de grupo, algo así se llama. Sí. Bueno, y de ahí, de ese viaje, salen como tal vez las primeras representaciones animadas oficiales mainstream que podemos... tal vez el Galloping Gaucho era como una precuela, Una ¿no? imaginación ahí. Claro, bueno. Sí. Y bueno, cuéntenme un poco cómo... Bueno, Walt Disney tenía alguna idea de Argentina porque quieren contactar a Molina Campos. Molina Campos está en Brasil, entonces se van a contactar con la mujer de él y van a ir a la quinta que tenía Moreno. Moreno, imagínense, hace ¿cuánto? 50, 60 años, no era una zona urbana, era provincia de Buenos Ahora Aires. es una zona urbana. Bueno, sí. Y bueno, van a hacer ahí todo el circo, digo, el circo, el asado, las fotos con el folclore. Él llega hasta Mendoza, después, hace poco estuve... Estuvo en Chile, estuvo en Brasil. Claro, sí, digo, pero en la Argentina. Sí. Hace poco estuve en la Patagonia y estuve en la llamada casita de Disney. Los guías ya no dicen más que Walt Disney estuvo ahí. Ahora les pueden encontrar. Y porque no, es que no estuvo Walt Disney ahí. Ah, nunca estuvo. ok, mentira. Nunca estuvo en la Patagonia, estuvo en Mendoza. Claro. Pero no se inspiró Bambi en ningún paisaje de la Patagonia. Y fue un mito que quedó, porque lo interesante de los mitos, así como el mito de que el parque de República de los Niños. que Disneyland está inspirado en la... Bueno, funciona como mito, ¿no? Acá sí lo que es real es que existió el único cine del mundo que solo pasaba películas de Disney, que es el cine Los Ángeles, y que ojalá saquen el local de comidas rápidas y vuelva al cine Los Ángeles porque era una maravilla. Pero lo otro es falso, pero sí es importante como señal de lo que dejó Walt Disney como impronta, ¿no? Esto que hablábamos antes de las calecitas, que hoy en una calecita vas a ver personajes de 1950. Bueno, ayer sin ir más lejos vi una camioneta que hacen fiestas de Plin Plin, que es un dibujito que está en Netflix, y tenía una Ana y Elsa, una diría, bueno, oportunismo de época, y tenía un lobo feroz. De Caperucita. De Caperucita, sí, de los tres chanchitos. Claro. De De los los 40. tres chanchitos, chanchitos, 43. ok. Claro. No, Es que antes. es de algo los de lo que 30. hemos- Es del 1933. 30 Es verdad, es Claro. 33. Y yo decía, qué loco, el lobo de la década del 30, 1933 sigue siendo una Está en referencia. una Es lo que camioneta. hemos Casi 100 hablado años con... después. Casi 100 años Lo después. hemos hablado con vos, Frank, creo que en varias oportunidades. Los dibujitos envejecen distinto. Ahí va. Entonces, a todos, creo que puedo decir que a todos nos ha pasado, a todos, que vos veías la Warner cuando eras chico, veías Bugs Bunny y no sabías si se había producido ayer, anteayer o hace 40 años. Y hasta que tu mamá te decía, sí, yo lo veía cuando era chica. Y de repente venía tu abuela y te decía, sí, yo lo veía cuando era chica. Y ahí te das cuenta de la edad que tenía. No es lo mismo que ver una película del año 60, porque te das cuenta estéticamente que es distinto. Pero los dibujitos envejecen distinto. Tal cual, está Digamos. bueno. De hecho, todo lo que es precódigo de Hayes, antes de la década del 30, es de un vanguardismo que bueno. Después, bueno, si ya no tiene color o no tiene sonido, ya te das cuenta más, bueno, es más evidente, digamos. Claro, Pero los sí. dibujitos ya a partir de la época del color y del sonido es
difícil. No, yo te decía en cuanto a la disociarlo temática, sí. sobre todo cuando lo recupera Boris Breja haciendo música electrónica con los dibujitos de los 30 que sí, claro, o sea... Ya hay unos mashups ahí. Hay unos mashups que tienen que ver porque esto estaba muy adelantado a su época. Claro. O era de... Sí. Pero es un dibujito de Tex Avery, hablando de adelantado a su época, y lo miro a Fran porque es su animador preferido, digamos, y tiene un lenguaje que es tan contemporáneo que es muy difícil como niño darte cuenta de que eso es tan anterior a vos. Digamos, lo ves en una película y ves diferencias como formales, de la forma de captura, del fílmico, del color, que ya son más evidentes, incluso la vestimenta de la gente. Sí. Incluso cómo se produjo animación desde los 40, vamos a ponerle color y sonido, hasta los 90. No cambió tanto que desde el 94 que salió Toy Story, ahora Claro, perdón, yo estoy hablando desde mi postura de persona de 30 años, por ahí tendría que preguntarle a un sobrinito de 5 o 10. Pero, o sea, tenemos básicamente 60 años que la animación se produjo más o menos igual y desde ese momento hasta ahora cambió muchísimo la manera, la forma de producir. Entonces es interesante. No, sí, probablemente un niño ahora sí se dé cuenta. Es verdad, sí. Pero bueno, y más con estas representaciones que vamos a abordar ahora, ¿no? Sí. Porque ahí está lo interesante cuando lo traemos esto. No, bueno, ni hablar del ni hablar. Cuando ni hablar del guión y todo. Bueno, sí. Hablemos un poco de estas dos películas que salen después de la visita de Disney, que son Saludos Amigos y Los Tres Caballeros. Yo les voy a contar acá un recuerdo de viejo. A ver. Que voy a marcar la edad. Me acuerdo ¿Para qué edad tenías? 4-4. Ah. O sea que nací en 7-7. O sea, en los 80 veía dibujitos y estaba full esta cosilla. O sea, pre-cable. Yo me acuerdo concretamente de que pasas en el dibujito de Goofy siendo gaucho y sentir una cosa de, mirá, existimos. Claro. Están hablando de la Argentina, un orgullo neocolonialista, ¿no? Como decir, el país en donde vivo, bueno, queda lejos, porque uno ya empieza a tener noción, ¿no? De la lejanía argentina y los ¿Y problemas. dónde se producen los Claro, y dónde se hace, que Estados Unidos, ¿no? Como que, obviamente, si estamos hablando de esto es porque de alguna manera vivimos en un mundo donde hay una gran potencia, somos parte de la influencia de esa gran potencia y de alguna manera somos una neocolonia y eso es una realidad concreta, cultural y económica, pero lo cultural ni hablar. Y acá estamos, y entonces esa referencia de saber que en Estados Unidos había una referencia de gaucho a mí me dio algo así como orgullo. Y también decir, bueno, los gauchos eran como los cowboys, ¿no? Esa idea, ¿no? Bueno, claro, cuando uno es chico y si no te lo explican, y también cuando uno es grande, ¿no? Entender la dimensión de qué quiere decir, de por qué en ese lugar vacío, que es el salvaje oeste, o las pampas, o el desierto, no hay otros seres humanos y hay un ser humano que se viste de esa manera campestre y está con animales y tiene armas. Que igual es la fantasía de que el europeo llegó a ocupar esa naturaleza, ¿dónde están la gente que ya vivía ahí? La gente que ya vivía ahí, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? Porque va a hablar de los pampas, hablar de las boleadoras, y las boleadoras existían antes las explica, encima tiene como una cuestión enciclopédica, el gaucho. Es un documental, o sea, es muy documental. Sí, muy documental. Cómo habla de lo exótico y cómo habla desde lo ajeno. Lo explica en lo cámara ajeno, lenta. pero lo trata de explicar también. Esto es claro. parecido, no es tan distinto a como somos nosotros, ¿no? Una cosa así. Sabemos que a Molina Campos no le gustó un carajo. Ajá. Pero igual después se van a encontrar con Walt Disney en Brasil, pero él no va a aceptar ir a trabajar según tengo entendido. Tuvieron un par de idas y vueltas, pero no pasó nada. Pero la influencia en el caballo se ve. Y nos quedan las ganas de que haya un dibujito específico hecho a partir de la obra de Molino Campos. En mi barrio, en Boedo, hay un mural muy lindo por el tema de San Lorenzo, hay un montón de murales muy buenos, hay uno de Molina Campos y yo siempre que lo veo digo, esto es para un dibujito. Se podría tranquilamente animar. Tranquilamente. Y bueno, también acaba de haber representación. Me parece que las representaciones de Brasil y de México son aún más estereotipadas. Sí, sí si no me equivoco, corrijan si me equivoco, en Saludos Amigos hay Chile, está el avioncito que pasa de Chile la Concagua como personaje. Sí. Después está el gaucho Goofy y después está Brasil, ¿no? Carioca. Pepe Carioca. Claro. No, sí. Y después en Los Tres Caballeros ya hay más Brasil. Los Tres Caballeros es Brasil, México y el Pato Donald. Claro, exactamente. El Pato Donald se va a tercer país latinoamericano, el Pato Donald. Sí. Los tres géneros. Claro. Mujer, hombre, pato. Aparte,
Es como, bueno, metemos en una película todo Latinoamérica. Bueno, metemos en 2 películas todo lo que podamos de Latinoamérica, como un mezcladito. Ni siquiera es como que uno, en ese sentido, me parece que ahora por lo menos se toman el trabajo de sentarse a investigar y decir, bueno, armemos un relato, una historia, y contemos una historia sobre Latinoamérica o sobre un país específico de Latinoamérica. Que era como, bueno, tenemos un poco de... Hicieron como un mashup, bueno, es una de las primeras películas así como enlatadas, que en realidad no es una película, no son películas, son como fragmentos. Como cortos, Claro. medios, que se van ahí, sí. También sería interesante analizar cuánto se vio eso en la Argentina, qué distribución Eso sería tuvo. lo trajiste a colación hace un rato y yo digo, claro, es verdad, no nos pusimos a investigar Yo tanto. sí me acuerdo de Está yo, bueno para que verlo, alguien... de yo verlo en los 80, o sea, que alguien pero programaba mucho después. al aire, decía, bueno, pero en esa época... Igual cuenta. Claro, Sí. digo, pasaban Tommy Jerry, se veía Sí. un montón, lo que decías antes, un montón de dibujitos de los 40, ya empezaban a estar los de los 80. Sí. Qué sé yo, hablando del Pato Donald, yo me acuerdo de las Trillizas de Oro, pasaban a la tarde, a las 5 de la tarde, las aventuras del Pato Donald. Claro. Digo, que era nuevo, Claro. era contemporáneo, era una producción nueva, pero pasaban alguna cosita nueva y después enlatados a lo loco, ¿no? Claro. Y entre esos enlatados estaba este fragmento del Goofy Gaucho. Claro. No, yo lo vi de grande recién. ¿Eh? Claro. Sí, no quiero decir que nunca se proyectó en los 90, pero lo vi de grande. son yo. más como una Sí. Una rareza. de análisis. Yo lo vi Che, en bueno, la vamos a- televisión claro. abierta, porque en cable no puede ser, porque no había cable. Claro. O sea que se lo proyectaba y tengo el recuerdo, mirá cómo impactó, ¿viste? Porque Sí. uno no se acuerda de todo. Pasa que nosotros también tuvimos la infancia / después adolescencia en una época en la que Disney no estaba acá en Argentina en los medios masivos. O sea, No. directamente, bueno, como hablamos alguna vez, Cartoon Network había comprado como, bueno, Hanna-Barbera y estaban después todo lo de Warner, todo lo de... Warner y sí. MGM. Pero Disney no se pasaba Disney, nada. En nuestra Disney época, solo películas nada. en VHS. Películas, claro, en VHS y en el No, cine. VHS, pero claro, Y tenías en el buenas de cine. Blancanieves, qué sé yo, las más conocidas. Después había unas que no se editaban dando, no sé si estaban a la venta, ni siquiera muchas de Disney de años anteriores. Y en el cine, bueno, las que iban saliendo o las que se iban reproyectando. No, lo que tenía maravilloso el Las cine que de iban Los Ángeles es que refritando, te pasaban la Cenicienta, te pasaban Claro. las películas de los 50. Sí. Que para mí es lo más lógico del mundo. Ahora que estaban pasando Pulp Fiction en el Sí, cine. o El Padrino. Claro, pasen esas Sí. películas, que pasen los clásicos en el Sí, cine sí. nuevamente, que no es lo mismo que verlos ¿Por qué en no casa. pasarlo hasta cada tanto? Un día dedicarlo a pasar una peli vieja. Absolutamente, No un sé. ciclo de Sí. Miyazaki en Sí, un son cine eternas grande. las películas. Claro. ¿Cuál es tu problema? En este caso es cierto que Disney como que en los 90, bueno, me parece que estaba retrocediendo para tomar más fuerza, ¿no? Algo así, ¿no? Como un coletazo Tuvo como un... hasta que el renacimiento va a empujar y bueno, ya... Sí, después va a ahí ser- arrancó con todo, con la sirenita, ahí empezó como a tomar fuerza después más adelante, pero tuvo como ahí en los 80 y en los 90 Pero hay que retroceder un par de décadas, ¿no? Sí, no, Ah. tenemos todavía Nos estamos adelantando. cosas en el medio. Bueno, ya no de Disney, me parece que... Y también es increíble cómo dentro de la animación es inevitable hablar de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos es inevitable hablar de Disney. Todavía no nos Es que fuimos estamos de la... No nos fuimos enfocándonos de la en esfera, eso, sí. No nos fuimos de la esfera de Disney, pero tenemos otro tipo de representación sobre Latinoamérica. Pienso en Speedy González, Sí, mal. Pero sobre que- todas las cosas. que es de la Warner y también acá como argentinos también como que nos hizo, es re loco porque nos hizo tener una primera visión, en muchos casos estereotipada, de cómo eran los mexicanos, ¿no? Sí. A mí me pasan cosas, creo que los mexicanos mismos tienen sensaciones encontradas, ¿no? Hay unos videos muy divertidos en YouTube que son cholos reaccionan A Speedy González. a Speedy González. Cholos, estamos hablando de mexicanos, Sí. hijos de mexicanos nacidos y criados en Estados Unidos. O sea, serían segunda generación. Segunda generación que no hablan como primera lengua Español. pero son fuertemente latinos, digamos. O sea, Claro. y no les gusta un carajo. Pero hay muchos otros que sí les gusta Speedy González porque es bastante pillo Speedy González. Y de alguna manera va a ir en contra... No es un boludo. Claro, va a ir en contra del estereotipo del mexicano que duerme la siesta, que... Al contrario, que tiene es mucha lento. energía. Claro, es una... Claro, Cuentan pero que en funciona como realidad, ironía, que en en realidad ese Speedy sentido. González hacía una referencia a un animador que se apuraba en hacer su laburo para ir a chamullar a las compañeras de laburo. Mirá. Eso lo cuenta en el libro de Tomcito, de Drawing the Mirá. Line. Ah, mira. Que viene de ahí, o sea, que es un chiste sobre uno que era muy rápido en
materia de ir a tratar de seducir a las compañeras de trabajo. Igual, más allá de que Speedy González tenía mucha energía, los otros mexicanos que aparecen en Claro, Speedy González son por unos contraste. dormilones. Bueno, está su primo, sí. Poque Rodríguez, y obviamente tiene que sonar él cantando La Cucaracha y Sí. esa referencia, porque La Cucaracha va a hablar de la marihuana y va a tomar, digamos, en cuenta que las tropas revolucionarias fumaban marihuana, las de Zapata, ¿no? Entonces eso va a tener como su correlato, como dato exótico en el cine, y puntualmente, obviamente, acaba de haber un guiño, es uno de los grandes guiños fumones de la historia de la animación, que es este personaje Poque Rodríguez, pero bueno, digamos que es Después de Shaggy y de Scooby. Bueno, antes de Shaggy Scooby-Doo. Antes, claro, Shaggy Scooby-Doo va a ser por antonomasia los personajes fumones de bajón con hambre y con el andar estereotipado del fumón. En el caso de Speedy, ahí tenemos la fecha 1953, su primera aparición. Para mí, bueno, es un héroe, el gringo es el malo. Sí, nos va a mostrar esta escena del México rural, de gente durmiendo la siesta con el sombrero, vestida de blanco, en una especie de rancherío de frontera. Va a construir esa imagen, pero bueno, teniendo en cuenta el momento histórico en el que estamos, no es tan jodida, podría haber sido mucho peor. Sí. Me hace acordar unos años antes, no sobre el estereotipo latinoamericano, sino sobre el estereotipo afrodescendiente. Hay un par de cortos que hablan también como de los pueblos. Lo nombramos cuando hablamos de la animación de los 40, que también digo como estas como estereotipos, armar un pueblo lleno de mexicanos, lleno de personas negras, lleno de, para armar un estereotipo. Y después romperlo un poquito. Pero bueno, ahí están los grandes lineamientos que siguen al día de hoy, que es el picante, ¿no? El carácter latino poco afecto al trabajo. Claro. Van a aparecer como algunos lineamientos. Y eso es heavy, sí. Y obviamente cuando estamos hablando, uno de los grandes estereotipos en Estados Unidos es que ellos piensan que latino es sinónimo de mexicano. También. Claro, estamos hablando de Hollywood. Hollywood queda en Los Ángeles, que queda en California, que en algún momento era México. Ellos están en México. Claro. En México. Entonces ahí hay una vuelta loca, pero digamos, la mayoría de las referencias a lo latino, y ahora vamos a ir viendo cómo eso no es tan así, tienen que ver con México. Y bueno, Speedy González es un personaje que yo creo que acá es muy popular, Speedy González, ¿no? Sí. Sí. Y nos ayudó a entender México, y acá es donde uno dice, ¿cómo puede ser que para tener una imagen de México haya que recurrir a algo hecho en Estados Unidos? Claro, hay que como ir y volver un poquito, hay que como triangularlo a México. Hay que triangularlo, cuando en realidad después vamos a descubrir que tenemos mucho más que ver con México que lo que pensamos, ¿no? O con la idea de que nos educaron, pero bueno. Y porque lo estamos viendo siempre a través de ese lente de una cultura mucho más distinta, que justamente la que estamos queriendo ver. Pero en ese sentido me parece que, digamos, de nuevo, no es una cuestión tampoco de decir, bueno, este estereotipo que construyen sobre los mexicanos está bien o está mal. Me parece que obviamente, como decimos, sí, no es terrible. Speedy González puede ser un héroe de alguna forma, pero al mismo tiempo tiene esa cosa de la otredad impregnado en, cada fotograma de alguna forma también, ¿no? Es muy lo exótico, muy lo... De hecho, en muy pocas... Es una caricatura, pocas producciones que hablan de Latinoamérica. Sí. Hay ciudad, hay urbano, Eso. muy pocas. Bueno, vos antes mencionabas los 40 y el tema de la afrodescendencia. Así como África va a ser, y vamos ahora a ver también Brasil, pero África va a ser un lugar donde predomina la naturaleza y donde no hay ciudades. Y de hecho, salí acá abajo a la calle y preguntarle a la gente que está en el bar qué imagen tenés de África, y nadie te va a responder una ciudad, nadie te va a responder una... Y preguntar a un africano y te va a decir, sí, claro, la ciudad es mucho más grande que Buenos Aires, pero se construyó esa imagen. Yo creo que la operación que se hace sobre México va a ser parecida pero distinta, porque a su vez los mexicanos están mucho más cerca. Son un personaje del salvaje oeste de alguna manera, o sea, tienen como una historia, ¿no? Están ahí más próximos. Yo decía, antes hablaba del tema de la marihuana, la construcción de la persecución al consumo de marihuana en base a la persecución a los mexicanos es algo que surgió muy fuerte en los 20, en los 30, con la prensa sensacionalista estadounidense, generando estereotipos xenófobos que siguen pendientes al día de hoy, ¿no? A Trump queriendo poner una muralla en la frontera, ¿no? Entonces, en ese sentido decía, bueno, podría haber sido mucho peor,
Fue Sí. bastante copada el personaje que hicieron. Pensemos que estamos hablando de un conjunto, ¿no? Porque no es solo Speedy González, sino, bueno, ¿qué otros personajes hay? Está Silvestre, que es un molesto, ¿no? Después, bueno, van a estar... No, ese es el punto, que siguen siendo dibujos animados, que siguen estando dentro de como una construcción narrativa que sigue siendo siempre van a ser un poco molestos, un poco malos, un poco bueno. A ver, obviamente, lo comparás con cualquier otro personaje y va a tener sus pros y sus contras. Solamente pensando en la representación de lo latinoamericano, me parece que nunca vamos a encontrar, ya te digo, ni un blanco ni un negro. Va a ser como una cuestión de, bueno, cómo se fue construyendo este imaginario a través de un montón de representaciones de gente que seguro por ahí ni había pisado Latinoamérica. Hasta por ahí las décadas más recientes en las que sí tenemos ya un poco más de vuelta, un poco más de grises ahí. Sí, después la incorporación de personajes latinos dentro de las películas También. o dentro de las Sí. de los cortos, Que sigue siendo como el mejor amigo negro que está que ahí. sigue siendo como el mejor amigo negro o los malos. Me acuerdo de los cóndores estoy como teniendo una ¡Ay, relación. sí! Los cóndores de No, la libro de la del selva. libro de la El selva, libro que en de el la doblaje selva. hay uno que habla en argentino. No, Ay, hay uno qué que... pesado. No, bueno, Sí, como hay- a Sebastián de la Sirenita que era cubano. bueno, claro, lo que pasa es que ahí hay que hacer una lectura sobre cómo son los doblajes, ¿no? Ahí hay investigaciones también. Sí. Que, por ejemplo, nos va a servir para analizar Don Gato y su pandilla, donde, por ejemplo, Espanto habla con acento yucateco, que era el acento de Cantinflas. Mira, Pero eso va a ser una inflexión que solo podemos notar en el doblaje Claro. latino. ni hablar, ni hablar. Que en el original Pero es así es como lo distinta. consumimos. Pero bueno, en este Doblada. tema del doblaje hay una referencia, estamos en el 53, 1955, que es La Dama y el Vagabundo, un personaje que es Pedro, eso lo vamos a notar si la vemos en original, que es un perro chihuahua, otra referencia Claro, clave a México. Sí. a México, y que va a hablar con acento latino. Claro. Es uno de los personajes que aparecen en La Perrera, cuando la dama es capturada por la perrera y se encuentra con... Antes de la canción Dice Trump, ¿no? Cuando le cuentan. Y ahí se encuentra, claro, con estos perros callejeros, no rebeldes, Sí. no domesticados de alguna manera, y uno de ellos es latino, es mexicano, es un chihuahua. Pedro en La Dama y el Vagabundo, 1955. Una referencia ahí que por ahí la perdemos un poco en el doblaje. Claro, Bien. sí. Habría que ver los tres buitres de... Los tres buitres, sí. No sé en la ¿Cómo versión son en original. original? No sé. Habría que chequearlo. Porque sí, me acuerdo que el doblaje en argentino era... Hay uno que habla en argentino y hay otro que habla también en cubano. Como que para darle color, distintos colores, van usando distintos acentos. Claro. Sí, el acento argentino también aparece en Hotel Transilvania, cuando aparecen los critters manejando un avión hablando en argentino. Es muy gracioso. También son doblajes específicos que meten, que son decisiones ahí en el doblaje que obviamente no tienen tanto que ver con lo que estaba haciendo en el original, ¿no? Claro. Eso dentro del doblaje latino. Dentro del doblaje latino. Pero está bien, habría que chequearlo de el libro de las selvas y los cuervos, no, los buitres. Los buitres. Los buitres. Los cuervos, vos decís los de Dumbo, que son afrodescendientes. Los buitres los cuervos de Dumbo son Bueno, pero los- si Claro. no me equivoco, también pasa a veces eso, como hay una traducción de lo afrodescendiente en el lenguaje original con latinos. de No, lo distintos que hacen países. mucho es, por ejemplo, Digo, eso Sebastián, pasa que en habla en Rey León. jamaiquino, Claro. lo hacen hablar en Cubano, cubano. sí. Bueno, Eso sale hola, mucho. yo Ya que me hablábamos de La Dama y la Vagabunda. Aparece perro. Bueno, pero no, las hienas del Rey León, Hablan si no me equivoco, Whoopi son. Goldberg, sí, hablan sí. como Acento del gueto, negros, afro. claro, y después en el lenguaje, en el idioma. Sí, también. Y están eso. un poco exagerados. Están más Sí. latinos, son más exagerados. latinos, o sea, más... Tipo, son no menos tan neutros. neutros, digamos. Claro, no tan neutros. tan Lo que neutros. van a hacer mucho es eso, ¿no? O sea, acá ahí está bueno para ver esta imagen de Frito Bandito, que son unas papas fritas de una propaganda que se hacía en Estados Unidos, y donde va a aparecer este personaje que es el ladrón mexicano con sombrero, Sí. con las pistolas. Y es muy flashero porque también es un estereotipo. Claro. Cuando yo era chico se contaba un chiste que era ¿cómo te llamas? Te llamabas, y donde el que te llamabas era porque lo mataban, Claro. ¿no? Claro. Esa asociación, de hecho en el lenguaje común hablamos de mexicanear con que un ladrón le robe a otro ladrón, ¿no? Claro. Esta asociación de ideas, bueno, algo que ver con esto tiene que ver. Frito Bandito eran unas papas fritas que no se vendían en Argentina, que yo sepa, pero sí está bueno ver esas imágenes porque
vas a decir, bueno, este estereotipo sí lo conozco, que es el pistolero, que es picante, Sí. que es violento, pero bueno, que es atractivo también, Sí. esa fascinación. Porque esas representaciones, primero cuando nos vemos reflejados, hablan un poco de hasta cómo nos construimos, sobre todo cuando somos chicos, una idea de Latinoamérica mediada por Estados Unidos, y también el mismo refuerzo de estereotipos que se hace dentro de Estados Unidos. Otro que había anotado es Tijuana Tots, de 1969, también ¿Qué es es el eso? personaje pistolero. Y bueno, ya más cercano en el tiempo, así como aparecía en su momento Pedro en La Dama y el Vagabundo, van a recuperar esta idea en otra peli de Disney que es Oliver y compañía, que está basada en Charles Dickens, situada en Nueva York, protagonizada por perros, donde va a aparecer otro chihuahua latino. También se ve en el original. Pero bueno, está bueno ir viendo cómo te ponen un latino en la pandilla, ¿no? Que parece como el amigo negro, digo. No, es negro. Para mí, perdón, hablaba de Nueva York, Don Gato y su pandilla, más para atrás, o sea, son muy populares en México y en la Argentina más que en Estados Unidos. Ajá. Y yo tengo una teoría que es que, si bien no hay ninguna referencia racializada, hubo mucha identificación en Latinoamérica con esos gatos del callejón que se Bueno, ya burlan del decir policía. pandilla. Claro, que se indica burlan una del cosa. policía, y donde el doblaje realmente, las voces de Benito, de Cucho, de Espanto, son maravillosas. O sea, es un doblaje realmente donde le agregaron un valor, ¿no? O sea, y creo que hubo mucha identificación, ¿no? Con sentirse, bueno, si yo estuviese en Nueva York sería como Don Gato y su pandilla, ¿no? Y este detalle del acento yucateco de la península de Yucatán, ¿no? Al estilo Cantinflas, me parece maravilloso. No es una referencia latina concreta, pero como después, bueno, en el próximo podcast ustedes van a estar hablando de las producciones Desde Latinoamérica. Desde Latinoamérica, una de esas producciones es la película mexicana de Don Gato y su pandilla. Y mi Claro. teoría Claro. es que Sí. ahí habría que hablarlo por ahí con los amigos de México, sí, si sí. la ven así, pero hubo como una especie de apropiación de, bueno, estos son como nosotros. Exacto. Son nuestros, ¿no? O sea, Sí. Incluso estaba pensando vos que decías el chihuahua, digo, el chihuahua en realidad es un perro que son los estadounidenses se lo apropian, ¿no? Un poco, creo que la apropiación cultural es una Palabra clave, un concepto sí. que va a estar dando vueltas por todo el capítulo. Pero en realidad vos pensás en un perro típicamente mexicano y tenemos el perro de Coco o el chihuahua, pero el chihuahua es el perro que los Estados Unidos se apropiaron como perro mexicano. Entonces, Sí. ahí está bueno la elección de que sea un chihuahua y de que no sea un perro de esos pelados que después vamos a ver en Coco. Y como bueno, ahí como se acomodaron un poquito, me parece. yo te dejé todo listo porque nos quedamos a fines de la década del 80 bueno, antes hablábamos de cómo mantuve en mi adolescencia el amor por la animación, y fue con los Simpsons. En Los Simpsons está Bumblebee Man, digamos, básicamente. Claro. ¿No? Es como el estereotipo mexicano que es. Que hace un chiste sobre el estereotipo mexicano, ¿no? Y el doctor Nick Riviera, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque estudió en México. Pero eso es más como el chiste de. Es mexicano. No sé si. ¿Es mexicano? Claro, y de hecho en la versión española es argentino. Habla con acento argentino. Que Con razón nos odian los españoles. sería como una referencia a lo que los españoles ven, parecido a lo Claro. que los estadounidenses ven. De los mexicanos. Claro. Digo, para ubicarnos, ¿no? Porque a veces Claro. pensamos que esto no nos afecta, y cuando decís, pero el chanta habla en argentino. Ah, recién me entero de eso. Sí, pongamos Ok. un fragmentito, buscalo, que está ahí. Heavy, Acá heavy, lo heavy, ponemos heavy. en edición. Sí, ahora mismo. Y después, bueno, también van a Tijuana en un capítulo. En realidad, Sí. buscando de los Sí. Simpsons es como la Biblia, ¿no? Porque cualquier tema que abordemos Sí. va a haber una referencia de los Simpsons, va a haber menciones a la Argentina, a Perón, va a haber menciones a los distintos Sí, países. ya los menciones- capítulos de Evita y de que van a Brasil, eso ya me parecen temporadas demasiado avanzadas para mi gusto. Hablemos de las primeras 11, De las primeras entonces, 11, las sí. clásicos, los canónicos. El hombre abeja. Claro, sí, está bien, está bien. Sí, me parece que los Oye, que Simpsons van los chicos con Croste de Tijuana. van a abrir todo este conjunto de representaciones. Ahí por ahí la discusión más fuerte se dio en Los Simpsons, también con los capítulos nuevos, pero es Sí. en retrospectiva, con el efecto negativo que había generado un personaje que no es latino, que sino es de la India, que es Apu, donde han surgido, bueno, también en el documental, Sí. un montón de figuras.
criados, digamos, de distintos lugares del sur de Asia, ya sea de Pakistán, de la India, de Bangladesh, crecidos en Estados Unidos, que soportaron el estereotipo de que la gente pensase que hablaban como Apu, y Apu era en realidad la creación de un comediante neoyorquino de origen judío. Sí. Entonces, lo que en su momento no se veía como ofensivo, hoy no da. Claro. Y está bueno que no dé, porque nadie quiere que te burles y que le faltes el respeto, y mismo a la gente que lo hacía dice, la verdad que no me di cuenta que era una falta de respeto. Sí. No se discutió mucho el tema de la latinidad porque evidentemente no generó un efecto negativo porque el hombre oveja era demasiado era por eso, caricaturesco. lo que quiero decir era casi un caricaturesco. chiste sobre los estereotipos latinos, de lo Claro. exagerado que era, digamos. También un poco pasado por el Chapulín Colorado, ¿no? Me parece que ahí hay una referencia importante. Sí, exactamente. Era como ya, y tal cual cuando lo vemos en algún capítulo del Hombre Oveja, tipo su casa con la esposa y con el chihuahua. Claro, hacen un chiste sobre el estereotipo. Claro, es como más un chiste sobre el Ya es estereotipo más consciente. que un chiste sobre los latinos en general, me parece. Sí, pero en ese sentido me parece que está bien, es muy difícil hablar sobre, pero el personaje de Apu a la vez es un personaje con el que a la vez fue mucho más cercano a la familia Simpson. Por eso, sí. Y que se generó empatía, como que también es entendible que los creadores hayan dicho, che, la verdad que no lo hicimos, no nos dimos cuenta si era ofensivo, y que terminó siendo un... también fue la utilización de gente que ya tenía prejuicios para burlarse pero no me parece un personaje... No, estoy abriendo temática para otro podcast, que es la representación de los asiáticos, y porque en la historia del cine, cuando, por ejemplo, Peter Sellers actúa en La Fiesta Inolvidable, y imita el acento de la India, o sea, a uno le cae simpático el personaje, todo, pero después te pones a pensar y decir, che, está muy mal esto. O sea... yo la quise ver hace poco y no pude. No, es un peliculón, me encanta todo, pero... No, ya la había visto de chica y ahora de grande la quiero volver a ver y digo, no. Digo, están estas cuestiones que está bueno analizarlas, ¿no? Porque nos van a hablar de esto que hablábamos antes fuera del aire, que es la importancia que va a tener la animación, o sea, el hecho de que haya gente que le hayan hecho bullying, que se haya sentido ofendida y hoy empoderada, con laburos en la industria, qué sé yo, diga, che, Apu, me cagaste la vida. Claro. Y a mí también, yo digo, pero ¿cómo? Si Apu era a favor de la inmigración, era un personaje... positivo, porque o sea, un genio, además, nos cae bien, lo queremos un poco. Está bueno, tenía levante, todo. Además contrarresta un poco el estereotipo del extranjero que no le gusta laburar. Bueno, Apu era súper, era un personaje. Pero bueno, está bueno analizar pero también termina siendo un estereotipo positivo. Claro, ¿qué le pasa a la gente como con el eso? asiático que le gustan las matemáticas, ¿viste? Bueno, el hindú que trabaja mucho, ¿viste? Ahora nos vamos, si quieren, de los Simpsons. Sí, ya vamos a lo más. Dale, que estamos hace casi una hora hablando. No, ahí digo, solo que en el tintero, Consuela en Family Guy va a ser un estereotipo negativo. También es un chiste del chiste. A ver, Family Guy es como muy meta en ese sentido. Sí, es muy difícil saber qué es lo que están... se están riendo están los jugando mexicanos con su cabeza, o se están riendo de cómo los americanos ven a los representan mexicanos. Y bueno, y South Park va a inaugurar un montón de referencias, donde sí me parece más claro el mensaje, donde van a estar burlando sobre todo a los yanquis de clase trabajadora xenófoba, que están muy preocupados porque nos quitan trabajo, como dicen, y obsesionados con la irrupción de los mexicanos. Tenés razón, por ahí en Family Guy necesitaría quedar más claro de qué lado está el mensaje. Tal cual, para mí queda muy ambiguo, y visto desde acá es como, no me hace tanta gracia Consuela. Claro. No, tal cual, tenés razón, sí, buen punto. Pero bueno, tendría que quedar más claro de qué lado estás haciendo el chiste, ¿no? Y ese mismo año, a fines de los 90, no, estoy diciendo mal. ¿Cuándo aparece Dora la Exploradora? Ay, en 1999. Dora la Exploradora, por supuesto que ni vos ni yo vimos Dora la Exploradora como algo que, uy, qué interesante Dora la Exploradora. La que menciona Dora la Exploradora, corte de acá, es Kazu. Ajá. Yo me dediqué a buscar las referencias en la música urbana a la animación. Mira. Y hay una canción de Kazu que es de las más conocidas. ¿Por qué cortaríamos esto? No, poneme que aparezca el video diciendo Melissa. que corta la plata como Dora la Exploradora, claro.
que me pareció una referencia porque por ahí Casu sí vio Dora la Exploradora siendo niña. Claro, mejor. 1999, estamos ahí, digamos. Y me pareció flashero esa referencia. Y Dora la Exploradora va a ser una intención concreta de mostrar una representación latina positiva. Enseñar español, integral. Y es muy loco, integrar, como, digo. y es muy loco cómo se dio vuelta, como acá Enseñar enseñaba inglés. inglés Dora la Exploradora. Bueno, claro. Es raro porque es una latina enseñándote inglés. Si yo pensaba 2 minutos. Tendría que así, llamarse algo así como Lucy, no Dora. Lucy the Explorer. Pero también tiene que ver con los cambios que está habiendo en Estados Unidos, donde hoy los latinos que eran una minoría, bueno, de a poquito van dejando de ser una minoría para ser una parte constitutiva de la población estadounidense, y eso también lo que genera mucha preocupación en los sectores blancos que ven que son cada vez menos. Por eso están tan locos. Preocúpense, tranquilos. Ay, no importa. Así que bueno, Dora la Exploradora, si bien no es algo que te diga hay que ver Dora la Exploradora porque es un flash, bueno, generó un cambio. No, un fenómeno cultural. Un fenómeno cultural importante Sí. en este sentido, ¿no? Fines del milenio anterior. Bien, bueno, y Vamos a los grandes. Sí, vamos, principios del nuevo milenio. Tenemos 2 películas de los 2 estudios más importantes de la época, que las 2 hablan sobre Latinoamérica. Que, bueno, una es Disney con Las locuras del emperador y otra es El camino hacia el dorado de DreamWorks. Que más allá de todo lo que vamos a decir, peliculones. Peliculones. Que a mí me parece que también está bueno poder Sí, hacer un análisis crítico de la representación y de que no sé qué. Sí, como cuando decís, Pero peliculones. esta peli de Hitchcock es re machista, pero bueno, está buenísima. Peliculones ambas. Bueno, hablan un poquito de todo esto de lo exótico. Está bien que son las 2, están contando, las 2 están en época Sí. precolonial. O colonial, o apenas sí, colonial. justo en la transición, Sí. en el cambio de gestión, digamos. Y, a ver, una habla sobre el Imperio Inca y otra habla sobre el Imperio Maya, si bien no lo Ahora, nombra. Pocahontas también entraría... Más o menos. Pocahontas. Bueno, yo no la porque pongo más- son indígenas en Norteamérica. Justamente, no, claro, eso es lo que estamos hablando hace un rato. ¿Hablamos de Latinoamérica en términos geográficos o culturales? Porque, Claro. Bueno, porque en ese caso en Las locuras del emperador estaría para cuando hagamos algo sobre Claro. pueblos originarios. Claro. Claro. En cierto sentido, o sea... Creo que lo veo desde el punto de vista de que son pueblos originarios que después terminan como formando parte de Latinoamérica, Claro, bueno, o ahí pueblos sí, originarios que... claro. Siempre va a ser una lectura de los pueblos originarios como algo del pasado y no como algo del presente. Ese es un problemón. Me Sí. parece que ese es el problema central, que todavía no hay nada, no hay ninguna producción que diga los pueblos originarios son del presente Claro, y del claro. futuro sobre todo, ¿no? Sí. Y me parece clave, digamos, ni Problemón, Pachamama sí. lo va a resolver, que es este Sí. dibujo. O sea, digo que está re bien, está buenísimo, y ni Maya y los 3 lo va a resolver. No, eso es clave, porque de nuevo se va al pasado. Mostrar sí, el pasado, sí. las grandes ciudades, las Sí. ruinas. Como sí, bueno, como- construyeron civilizaciones muy grandes, ¿no? Como bueno, el príncipe de Egipto para Egipto, o sea, bueno, ¿y los egipcios ahora? O sea, Bueno, el príncipe de Egipto es más sobre el pueblo hebreo, supongo. sí, está bien, pero muestra, Claro. digamos, Sí, pero es verdad. el imperio egipcio, o sea, sí, muestra la situación bíblica, pero siempre va a mostrar a esos pueblos como algo del pasado y no como algo del presente. Claro. O sea, ¿qué dibujo animado nos va a mostrar a pueblos originarios para buscar y para la gente que esté escuchando? Nos van a mostrar pueblos originarios del presente, no del pasado. No, me parece súper importante eso que decís. Te cambia completamente la visión, porque una cosa es mostrarlo como algo del pasado, se siente como un homenaje, Claro. ¿no? Como que lo estás Algo que ya honrando fue. tus raíces. En cambio, si lo mostrás como algo del presente y del futuro, estás realmente hablando de no de tus raíces, de tu identidad, ¿no? Ahí hay algo. Pero bueno, inauguran el Y milenio. el futuro ya en términos políticos. Claro. Inauguran el milenio con estas referencias. Sí. Me parece buena la... Sí, y me parece que las dos hay representaciones muy distintas de los pueblos prehispánicos. Me parece que las locuras, de que el camino hacia el dorado lo ve mucho desde afuera. Digamos, el pueblo prehispánico es digamos, están puestos en lugar de víctimas de la conquista, Sí. Como Pocahontas. también. como Pocahontas, pero desde afuera. Sí, Para sí. mí en ese sentido Las locuras del emperador tiene tiene una lectura un poquito más interesante porque o sea, está todo contado desde ahí, no hay una visión externa. Más allá de que la visión sea externa, porque son Disney contando sobre el Imperio Inca. Me parece que el punto de vista, la cámara está mejor, la cámara en el sentido figurativo, pero el punto de vista está puesto con un poquito más de cuidado en La locura del emperador, que además película.
¿Qué pasa con la animalización? Igual, ¿no? Como, es algo que, bueno, que hablábamos hace un rato de Brave, ¿no? Hablando de Escocia, de esta cuestión del oso. También pasa en Tierra de Osos, digamos. ¿Qué pasa con esta cuestión de animalizar a la cultura originaria o a la cultura exótica o a la cultura, de esta cuestión de, bueno, de hay magia, entonces se transforman en animales, y entonces Cusco se transforma en llama? ¿Me explico? Sí. Porque es una operación fuerte animalizar. Muy fuerte. Sí, también es muy típica de la Te animación. aleja de lo humano, lo animal. También desde el punto de vista europeo. También dentro de la animación está la animalización forma parte de la historia. O sea, como 100%. Personajes antropomórficos, personajes animales antropomórficos, como que hay un ida y vuelta más, menos estricto. Me parece que igual está bueno lo que decís de la animalización. Pero ahí, en el Camino, bueno, nosotros hacemos un pequeño repaso. El Camino hacia el Dorado lo vemos desde la perspectiva de dos españoles, Miguel y Tulio, dos polizones que caen en un barco, en el barco de Cortés. Está bueno que se pongan figuras reales. Que me pasa con Cortés, pasa en Wolf Walkers con el malo de Wolf Walkers, que es un personaje real que existió y que hizo mucho daño. Me parece que está bueno que se le ponga un nombre. Pero bueno, ellos se encuentran en el Dorado y como que tratan de ayudar o participan un poco de este pueblo que está representando un poco la cultura maya, si bien no se dice. Pero me parece que, a ver, son actores muy pasivos en general, el pueblo al que, como lo vemos desde el punto de vista español, y los infantilizan un poco a los pueblos, como que, bueno, primero hay buena intención. Hay buena intención, hay simpatía, pero como sí, los infantilizan. en el Camino hacia el Dorado hay mucha infantilización, me parece. Mucha... Primero los creen dioses. Después sin ningún tipo de evidencia de poder. Después, hay uno que después hacen sacrificios humanos, como que caen en todos los estereotipos habidos y por haber. Sí. Incluso el único personaje más o menos avispado Shell. está sobresexualizado y digo, pero bueno, en ese sentido es verdad que la intención... Yo creo que se lo puede leer cuando era el explorador como parte de un movimiento, bueno, fines de milenio, venimos del quinto centenario, ciertas discusiones que se empiezan a abrir, ¿no? Cosas que ya no da más plantear. O sea, siempre que hablamos de pueblos originarios, pensemos que en la década del 50, en Peter Pan, cuando Peter Pan le dice a los hermanitos de Wendy, piensen en algo feliz, uno de los nenes dice matar indios. Literal. Y eso con eso hay Disney Plus y lo sigue diciendo, por más de que tenga una señal que diga estas representaciones culturales eran equivocadas entonces y ahora dice matar indios como un recuerdo feliz. Sí, sí. O sea, como porque jugando al vaquero. Como jugando al vaquero, entonces pasaron 5 décadas y bueno, hubo muchos cambios. Bienvenidos sean, pero bueno, evidentemente todavía falta un golpe de horno, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Ahí yo había puesto Team América porque no es animación, son títeres, es la gente que hizo South Park. Que está bueno porque tiene mucho que ver con la época actual, es una patrulla estadounidense que controla el mundo y hay un momento que hay una explosión en el canal de Panamá y aparece un personaje diciendo no me gusta y bueno, nada, es una visión riéndose de que viste que es lo mismo que con Family Guy, ya no sabes si se están riendo del estereotipo de sí mismos, pero sí se ríe mucho de cómo Estados Unidos ve al mundo. Claro. Y cómo se autopercibe. Esto jode mucho con Top Gun y con todas esas películas, ¿no? De la idea estadounidense de que van a ir a salvar el mundo y que tienen una misión de salvar el mundo y en realidad terminan mandándose cagadas en todas partes. Y hay una representación latina ahí para tener en cuenta. Sí. Porque bueno, esta gente sí va a estar estudiando lo que pasa con Estados Unidos como principal potencia mundial y qué relación hay con los demás países, con el mundo árabe, con el mundo latino. Me interesa lo que pusiste ahí de Mani a la obra. Mani a la obra es latino. Y Manuel. Claro. Y también ahí va a jugar un poco, algunos van a decir, bueno, pero hace trabajo manual. Sí, Manuel el trabajador, el electricista, ¿viste? Claro, es positivo, es un poco positivo como puede ser Fernández Oro, ¿no? Como es una figura de Babi Checopar elogiando a la comunidad boliviana porque son muy trabajadores, ¿viste? Claro. Que decís, no sé si querés elogio. Que es un poco igual ya la doctora Juguetes es latinoamericana. Y es afrodescendiente, ahí
hubo mucha referencia con Michelle Obama. De hecho, Michelle Obama dio un discurso para los veteranos de guerra con un muñeco al lado y es más, aparece ahí un dibujito donde van a la Casa Blanca, para los que se quejan de Samba, que es muy politizado. Sí. Va la doctora Juguete con un grupo de niñes a la Casa Blanca y la conocen a Michelle y están como, Michelle. No, pero bueno, podría ser afrolatina, digamos. Está bueno poder hacer una lectura de cómo van cambiando los estereotipos, porque la doctora Juguetes además no es un trabajo manual, que es a lo que sí. Un poco tienden los estereotipos a decir, bueno, no, los latinoamericanos trabajan en la construcción. Bueno, es una veterinaria, es mujer y está racializada. Ahí sí, el estereotipo va a estar, por ejemplo, en Ramones de Cars 2, que va a ser el típico latino, con la cosa romántica. En Happy Feet aparecen unos pingüinos latinos, también bailando. La reprimilla directamente Happy Feet. Como que en esa etapa aparece mucho como, bueno, el latino, el latino como romántico. Yo puse El gato con botas porque que aparece la representación de Shrek, que la voz la hace Antonio Banderas, que si bien es una representación mexicana, es latino, porque en esta visión de latino entra, ¿no? Porque de hecho cuando profundizamos en la historia del gato con botas es una especie español. Es español, pero es un pueblo medio mexicano, es una especie de cosa ahí como el México de los zorros. España es como Latinoamérica para el resto de Europa. Claro, como obviamente, así como los argentinos que se sienten europeos van a Europa y los tratan como sudacas y se dan cuenta que no, mi ciela. No, mi ciela, no sos tan blanco. Bueno, lo mismo le va a pasar a los españoles que se sienten europeos y le dicen, no, pero vos sos latino. No, soy europeo, tío. No, bueno, soy latino. Y el estereotipo del gato con botas va a ser, bueno, el Latin lover. Más vale. Caliente, bueno, chamullo, ¿no? Que también está con la faca en la mano. Sí, bueno, el galopín gaucho. Sí, de nuevo el galopín gaucho. Me hace acordar un poco también que ya es, bueno, es más adelante y son estos híbridos, pero en el libro de la vida hay ahí como una cosa, una mezcla entre el Día de los Muertos, toreros, como que hay una mezcla cultural que me hace acordar un poco a esto del gato con botas. Bueno, lo que pasa es que el tema de lo hispano es una deuda pendiente, en el sentido que todo el proceso de independencia desde México a la Argentina, bueno, va a romper con la corona española, pero a su vez ahí hay algo donde, bueno, es de donde viene la cultura, o sea, es uno de los componentes centrales de la cultura. Entonces, a nosotros se nos ha enseñado en el sistema educativo argentino a valorar más lo anglosajón en detrimento de lo hispano. Todo muy sarmentista. Claro, entonces ahí hay algo que no es por reivindicar y ponerse hispanista ni pedo, pero bueno, evidentemente está bueno hacer la lectura. Está bueno ver que evidentemente ahí en realidad tenemos mucho más que ver, y que el proceso emancipatorio americano tuvo mucho que ver con lo que estaba pasando en España, donde también había juntas, donde también estaban peleando contra la idea monárquica anquilosada y había un movimiento liberal en el buen sentido. Y tuvieron su dictadura y tuvieron su... Sí. Entonces ahí, bueno, nada. Ya no tienen realeza. Claro. Sí, teniendo realeza. El gato con botas va a ser un personaje que yo creo que lo tenemos que contar para el staff de personajes latinos, o por lo menos muchos lo han interpretado así que con eso nos alcanza. De hecho, un poco la representación y tratar de alejarnos de lo español se ve hasta en la arquitectura en Buenos Aires, ¿no? Vos ves los edificios y son súper como... Yo que cuando vengo acá miro mucho porque vengo acá, el platense, pero la presencia francesa en el diseño es súper. Y vos vas a otras ciudades de Latinoamérica y tienen una posición, incluso vas a otras ciudades de Argentina como parte de Latinoamérica, digo, pero para ser más específico, vas a Salta, vas a Cafayate, vas a... son mucho más coloniales. Y la arquitectura es mucho más hispánica. Más bueno, pero eso también, balcones, la cosa ese más... malentendido nos va a impedir, para traerlo a la temática de animación, y no quiero adelantar el tema de charlar sobre las producciones locales, la potencia que tenemos de poder generar obras que se entienden en un idioma que se habla en el país que está al lado, el que está al lado, el que está al lado, el que está al lado, y seguimos y somos un montón de países hablando el mismo idioma que nos podemos entender, y eso es un flash y me parece esencial recuperarlo. Sí. Bueno, ya adelantando una recomendación, en
en mi agencia, en la agencia Palabra, hicimos hace poco un documento sobre el español neutro y contamos un poquito la historia de los doblajes, digamos, y cómo se fue... Nada, digamos, ¿por qué usamos español neutro también ahora? Hoy en día lo usamos muchísimo, digamos, en muchísimos proyectos, porque mucha gente necesita traducciones para Latinoamérica y existe el español neutro como una cosa que no existe, que no se habla en ningún lugar, pero que se entienden todos y que de alguna forma es ponernos de acuerdo. Y más que nada esa historia del español neutro está en la animación, o sea, más que nada está ahí. Y, así que nada, después está el PDF ahí subido, después se los comparto, les ponemos el link porque es re interesante la historia. Hubo doblajes argentinos, digamos, hubo doblajes específicos de distintos países, pero más que nada son de Latinoamérica. Bueno. ¿Ahora le caigo bien? No sé. No la entiendo tanto. Representaciones estereotipadas, decíamos. Me parece que el macho, mi villano favorito. Sí. Nada, va a tener ahí todas las señales. También no sabemos si se están haciendo una burla de la burla, pero sí. Lo concreto es que es un latino, que aparte de ser villano, que se pone la máscara de luchador de lucha libre y que baila salsa. Nos pusimos mucha lucha, ¿se acuerdan de mucha lucha? Mucha lucha. Una animación del principio de los 2000 sí. Que era sobre lucha libre. Bueno, es que pasamos por alto el tigre también, ¿no? Que, sí. De Gutiérrez. Que va a ser muy importante porque va a ser la primera representación hecha concretamente de latinos por un latino, ¿no? O sea, claro. Y se nota. Sí, un poco Gutiérrez es dentro de la animación el Iñárritu, el Cuarón, digamos, el que puede penetrar el latinoamericano que está trabajando en Estados Unidos y haciendo producciones que a la vez hablan mucho de la latinoamericanidad en general y con mucho tacto, con mucho respeto, pero bueno, que obviamente él forma parte. Pues yo cuando veo la reivindicación que hacen los mexicanos de la lucha libre me da tanta pena que no se haga lo mismo acá, donde tenemos con Martín Caradagian, con toda la historia de lucha libre que también acá, o sea, hay infancias que crecieron con Titanes en el Ring, con la momia, con todo ese imaginario que claramente podría haber tenido un desarrollo. Como algo medio exótico también, ¿no? Para nosotros. Sí, estaba medio impostado. No era parte de nuestra cultura. En México. Yo no sé, porque en los 70 hubo películas muy importantes y si vos hablas con la gente de mi edad y más grande, realmente marcó a fuego. Pero no, digo, en el barrio no había un... Bueno, de hecho hoy hay... No hay espectáculos de lucha libre. Hoy sí hay, se está recuperando. Hay, por ejemplo, de 100% luchas en espectáculos en los barrios. Tengo un amigo, mira, un saludo al Mugre. Hola, una Mugre. foto, después se lo pasamos. El Mugre es un laburante de la lucha libre de espectáculo. Ajá. Y me ha pasado fotos, le han hecho recientemente una nota en la agencia Telam, después se las paso. Hace espectáculos en los barrios y los chicos la flashean, con esta idea de ficción ficcionalizado, todo. Son como dobles de riesgo de alguna forma, ¿no? Y de hecho el Mugre aparece como actor, como doble en la serie de Suar sobre la Villa. Mira. Y tiene su espectáculo de lucha libre y yo lo veía y decía, che, esto re da para darle una vuelta de tuerca con la animación. Claro. Pero bueno, los mexicanos evidentemente lo tienen más fuerte y han logrado hacer de esto algo, una marca, ¿no? De identidad, que me parece que hoy el tema de la lucha libre es más fuerte que el mexicano con el sombrero. Claro. Ganó como estereotipo. Sí. Vamos con lo más contemporáneo, vamos a Coco, Río podemos pasar. Río es una de las pocas películas que hablan sobre Latinoamérica que pasa en una ciudad. Sí. También tenemos el también tema está de la selva. También está en la selva y estamos hablando de los animales, como tiene una cuestión toda muy exótica, pero bueno, me parece que es una de las pocas películas que pasa en una ciudad contemporánea en Latinoamérica. Es una película hermosa en muchos sentidos. La visión que tiene de Río va a ser romantizada, va a incorporar la favela cuando hablamos de las marcas, ¿no? de las señales. Bueno, en Brasil el tema de la favela también va a ser como una especie de marca. Sí. Es bastante polémico por ahí la idea de que el pájaro de la favela es el malo, que los personajes no blancos están vinculados o al delito o al baile. Sí. El único que tiene un trabajo es el que cuida el especialista en pájaros. Sí, los protagonistas son más blancos que es un brasilero blanco. Pero me parece que es una novedad. El nene de la favela es un nene que, bueno, por necesidad lo traiciona y lo vende
y termina siendo culpable, pero después se redime. Ahí hay un... pero También trabaja un director brasilero, ¿no? O sea, está abierta la discusión. Para mí es súper valiosa, como peli, como la animación, la representación, esos atardeceres en Río de Janeiro. Para mí es como un doble filo, ¿no? En esta lectura de Latinoamérica construida desde afuera, está el doble filo de, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de lo que sea, de animalización, de naturaleza, digamos, está la asociación con cosas que son negativas y está la asociación que son negativas para los europeos y para los yanquis, digamos, ¿no? Lo animal, por ejemplo, o incluso la pobreza, o muchas cosas, digamos, de las cuales nosotros tenemos otra construcción cultural y social, las están asociando con cosas que nosotros leemos que son negativas para ellos, digamos, y por eso las leemos como algo negativo, pero que no son intrínsecamente negativas en sí. ¿Me explico? Creo que sí. Por ejemplo. Dijo intrínsecamente y dije, asertivo, esas palabras que usan gente que si no vas a repreguntar, te digo que sí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto. Río. Tenemos animales de colores y sí, la jungla, está bien que está la ciudad, ¿no? Pero, digamos, vos decís, son cosas de por qué Latinoamérica tiene que estar en el Amazonas, digamos, la historia y la jungla, y tiene que ser un loro, digamos. Pero al mismo tiempo no tiene nada malo los loros ni la jungla. Justamente son cosas que, al contrario, que hoy en día, digamos, tenemos que prestar mucho más atención, ¿no? Que es que el Amazonas no sea deforestada, por ejemplo. Sí, pero también, ¿por qué siempre, que también esto se critica mucho desde la producción? ¿Por qué siempre que desde Latinoamérica producimos arte tenemos que hablar de la marginalidad, de la pobreza, de los pueblos originarios? ¿Por qué no se puede hablar de... Digo, esto por ahí es una discusión más para el próximo capítulo, pero ¿por qué no se puede hablar de arte? ¿Por qué no se puede hablar de conceptos más abstractos? Porque siempre nos piden a los latinoamericanos que hablemos sobre Latinoamérica, sobre la pobreza, sobre la marginalidad. Claro. ¿Por qué no? Porque pero también puede quiero hablar decir, de otras cosas. Por ahí encontramos lo bueno en que haya urbanidad, pero decís, ¿por qué tenemos que ir justo a lo más europeo, que es por ahí una ciudad que, bueno, o no sé, Buenos Aires, que se parece a París y a Madrid, digamos, ¿por qué tenemos que ir a lo más, 30 comillas, civilizado, ¿entendés? Para rescatar esas obras, ¿me explico? Pero al mismo tiempo, como están hechas de afuera, hay doble filo muy grande. No sé si la rescato a Río porque aparece en una ciudad. Me llama la atención de que la única película que habla sobre Latinoamérica, en la única que aparece en una ciudad, haya una sola. Bueno, que es una ciudad que tiene toda una historia, que es Río de Janeiro, que tiene una historia de representación en el cine, con una música muy específica, va a asociar los sonidos de la selva con la samba, ¿no? Hay ahí como una muestra, pero me parece interesante. Bueno, con la música tenemos un tema, ahora viste, bueno, Coco y digamos, la cuestión de que el latinoamericano está siempre con una guitarra en la mano me pone muy mal. Bueno, por más que me guste la música, de nuevo, hay como un doble filo muy grande ahí, ¿no? Antes de Coco. Sí. Antes de Coco. Antes de Coco, Abuelo de Pájaro, ustedes habían puesto Up, bueno, va a parecer Venezuela, pero como naturaleza. O sea, de nuevo. Pero lo mismo que si sea... no te dicen, che, está en Venezuela. Pero Marte. Hablamos de eso hace un rato con Fran. También el hecho de que aparezca un lugar en el que no hay seres humanos, como si Latinoamérica fuera esta cosa vacía, esperada, bueno, esperando eso que es, llegue. para África es tipo Madagascar, es donde, bueno, para lo sumo hay un no hay humanos. Claro. No fue descubierto por la civilización. Claro. Tipo, solo hay lemures. Pero sí, bueno, en Lluvia Hamburguesas aparece uno que dice, yo soy de Guatemala, soy médico. Es un cachito ahí. Este es de Phil Loy, que es el mismo de Mitchell, que es de origen latino, hijo de cubano, y que le dicen, en mi país soy doctor. Aparece un guatemalteco que dice, en mi país soy doctor. He visto varios youtubers guatemaltecos que reivindican mucho ese momento. Como esa referencia. Y también va a haber una referencia a Guatemala en los jóvenes titanes en acción. A los tamales de Guatemala. Hay dos personajes que son guatemaltecos. Bueno, va a aparecer el 5 de mayo. El personaje de Chico Bestia es latino de alguna manera. Va a aparecer los burritos, bueno, el tema de la comida, el picante, aparece un montón. Va a aparecer también en otro dibujito que ven mucho mis hijas, que es DC Superhero Girls, donde Bárbara Gordon, Batgirl, la hija del comisionado, o sea, trabaja en una taquería. Mira. Nada, son apariciones, ¿no? De la comida, tiene una potencia específica. Pero bueno, sí, obviamente Coco va a tener una significancia muy especial porque sale el mismo año que gana Trump las elecciones y propone hacer un muro para no dejar pasar más mexicanos.
y sale Disney con Coco, ¿no? Pixar y Disney con Coco. Sí, a mí me parece que me cuesta mucho hablar mal de Coco, pues es una de mis películas No tenemos que preferidas. hablar más. A ver. Sí, en todos los capítulos Fran tiene que mostrar su Tengo que tatuaje mostrar al el menos una vez. Sí, es parte del... Es que está y se sostiene en el tiempo. Coco, está yo acá. lloré con Coco, me Coco encanta me Coco. destroza. O sea, la parte mala Igual, vamos a si viste decirlo. Coco y no lloraste, sos un psicópata. Vamos a decir, o sea, que uno tenga espíritu crítico y pueda analizar la realidad no quiere decir que deje de disfrutar. Disney, ¿qué hizo? Quisieron comprar el Día de Muertos. Dijeron, how much? Oh, Día de Muertos. Dame. No, flaco, no puedes comprar el Día de Muertos. Ya compraron Hakuna Matata. Querían, no, para ¿Qué? explicar un ¿Hakuna poco, Matata? querían ponerle de nombre a la película Día de Muertos, lo querían registrar, porque obviamente Disney registra los nombres de sus películas, hasta que le dijeron que estás flasheando, que podés Pero registrar. registró Hakuna Matata. Es como que quieras registrar la palabra Navidad. Bueno, O sea, en estás enfermo. Suajili, Sí. Hakuna Matata quiere decir no problem, no Sí. problema, y la registraron. Entonces, si vos querés poner una frase que diga, no sé, todo piola o todo Sí, liso, sí, todo es en tu joven, país, dice, en África, de repente le tenés que pagar a Disney para ponerle a tu kiosco de nombre Hakuna Matata, claro. Sí. Y eso hicieron con el... Yo quiero creer que es Disney y no Pixar, que los de Pixar estaban en desacuerdo, pero bueno, eso me lo llevo, lo ya pienso cuando me voy a ir a dormir. una a la década noche. Pixar de ser parte de los estudios Disney y le pusieron toda la onda. Quiero creer que no pudieron registrar la palabra coco igual. Viajaron a Ahora no te puedes comer un a coco. Michoacán, ¿no? Está esta operación. Se robaron la interesante. imagen de una vieja. Bueno, todo el tiempo salen, esta es la señora en la cual... Que eso habla bien de los personajes que crearon, que son muy creíbles. Que es interesante la operación que hacen porque va a ser una tradición concreta de un país concreto, México, de una música, de un conjunto de músicas, de tradiciones folclóricas concretas, con un montón de señales de la cultura mexicana, pero situado en un pueblo imaginario. Sí. Que es lo mismo que van a hacer con Encanto, que es Exacto. en Colombia, O con pero en- Maya y los tres. Sí. Sí, en Maya y los tres agarran una cosa más sincrética de hacer De una, varias de hacer culturas, una sí. mezcla. Pero acá es directamente, Sí. es México, o sea, Sí, sí, sí. no es que Maya y los tres podría ser Guatemala, podría ser México, Claro. es una Claro, zona... más amplio. Sí. Pero sí, también. Y eso me parece interesante, este universo mexicano creíble que generan, que obviamente la película la estrenaron primero en México antes que en Estados Unidos y la rompió y iban toda la familia con la doña, con la abuela, todas las generaciones a emocionarse porque es que- muy emotiva. Muy Imagínate que si vos te emocionabas cuando eras pibe viendo El Gaucho en Canal 7, imagínate la doña viendo No se Coco, llamaba Canal 7 en esa recuérdame. época. Imagínate la doña viendo con la familia Coco explotando en llanto. Incluso me gusta cómo se tomaron ciertas libertades, como el tema de los alebrijes, que los incorporaron al Día de Muertos cuando no son originales del Día de Muertos. Son una creación artística de una persona en particular que que tuvo un accidente y cayó en coma, o tuvo una enfermedad y cayó en coma, y cuando se levantó empezó a fabricar Con papel maché, ¿no? con papel maché estas estatuas de mezcla de animales que eran como los seres que lo acompañaron durante su estadio en coma. Sí. Y fue una incorporación que fue un poco arbitraria, pero fue bastante respetuosa, como que el sentido de los alebrijes, y fue en uno de estos pueblos mágicos de México que se le dice. Solo Squinkle, así se llama el perro pelado. Ah, mira. Que es el perro que te acompaña en el pasaje de la vida a la muerte, por eso Claro. está incorporado. Que los antiguos mayas lo tenían en ese sentido. Así que todas esas incorporaciones me parece que hablan de un Sí. cambio de paradigma entre lo que veíamos de Galopín Gaucho a Coco, me parece. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda además de...? Bueno, vamos a hablar un poquito de Encanto, obvio, porque Sí. en realidad, de hecho, el origen de este capítulo... No, bueno, a mí me toca muy fuerte en mi rol de paternar Elena de Avalor. No la tengo esa. ¿Cuál es? Claro, no la Elena de tienen. Avalor. No, Elena no de Avalor tenemos- es no una tenemos serie. hija todavía. Es una serie de Disney donde es interesante lo que hacen. Hace una serie donde es la primer princesa latina. Y Elena de Avalor es una especie de lugar latino, medio mishmash. Pero si había algo bueno de Latinoamérica era que no teníamos realeza. ¿Por qué te lo Y bueno, armaron una especie de realeza que no se entiende bien si es México, que incorpora una especie de mezcla en Latinoamérica. Lo cierto es que Elena de Avalor es una princesa morocha, empoderada, Sí. o sea, que resuelve las cosas, que no está esperando
que la salve ningún príncipe, Okay. digamos. O sea, no es todo malo, digamos, ¿no? O sea, pero está esta cuestión de que es un grupo de blancos gringos imaginándose una especie de latinidad, de totalidad Sí, latina, claro. donde, Sí. bueno, en medio como... y los pueblos originarios y la colonización, pero bueno, sí, es una especie de España, México mezclado con otros países de Latinoamérica, hacen un mishmash y está Elena de Avalor, que es parte de la realeza, aunque no tenga su propia Sí. película, es parte de la realeza y puede ser colocada. Cuando hablo de la realeza hablo de la franquicia de Disney Princess, que Sí, es sí, la sí, que sí. más guita da, o de las que más guita da, donde agrupan a todas las princesas, donde está esta historia que las princesas no se tienen que mirar entre sí hasta que llegaron. Sí, esa no la tenía. No. Nos vamos de tema, pero esto está bueno que lo sepan. En el año 2000, un gerente de Disney, en uno de estos Disney on Ice, observa que hay muchas niñas vestidas con polleras tipo la Cenicienta, que se los habían hecho las madres. Sí. Y entonces, bueno... Dice, no, yo quiero venderles esto. Donde hay una necesidad, hay un negocio, diría. Donde hay una madre cosiendo podría haber un dinerito. Un taller clandestino fabricando una maquila haciendo dicho y hecho. Ahora el problema era, entonces crearon la franquicia Princesas de Disney, donde van a estar Blancanieves, Cenicienta, Pocahontas. Aurora y Las las que más aparecen modernas. en Ralph, Ahora vos ¿no? fíjate esto, y tarea para el hogar o para la calle, vayan y busquen, si tenés hijes, alguna colcha, una pelela, me acuerdo que tenía mi sobrina, donde están todas las princesas de Disney. No se miran entre sí. No se miran entre sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la Para que, no se aplicación crucen, conspiranoica? para que no se crucen las historias. Para que no se rompa. No, la se conspiranoica rompa. es para romper la sororidad Ok. y que sean chicas lindas compitiendo entre sí. Como Bueno, pero podrían en ser. Ralph aparecen todas juntas. Cuando se empieza a desarmar eso, Es el punto de ser princesa. Shrek tener más poder que- mediante, donde hay una necesidad y había una necesidad de burlarse de las princesas, Disney lo tomó. Y lo hizo en, negocio. en Ralph el Demoledor 2 aparece esta maravillosa escena donde Sí. Vanellope, hablando de latino, Vanellope, la voz de Vanellope en el doblaje latino la hace la voz de la actriz La Chilindrina. Para retomar las referencias al Chavo del Ocho y al Sí, mundo de sí, sí. Chespirito. Pero bueno, la cuestión es que Elena de Avalor es la única princesa latina de la realeza de Disney. Les presento a Elena de Avalor imágenes. Va a ver que. Y le mandan un poco de salsa, Sí. un poco de mucha música, la animación no es tan buena. Ok. No, Bueno, de nuevo con el no. tema ese, ¿no? De la musicalidad y lo latino, que ya aparece en Coco Bueno. y que aparece, bueno, en Encanto también. Aparece en Encanto, aparece en Vivo. A ver, Además, todas las películas de Disney Vivo- son musicales, ¿no? Vivo es me cubano, parece ¿no? una- La referencia a Cuba. Sí, Sí. Vivo me parece una película muy Sí. interesante, es una película de Sony, que Sony son quienes para mí están en este momento, llevan la Innovando. vanguardia. Que es una película que habla sobre la salsa cubana y sobre una persona que se va en los 50 de Cuba a Florida y deja a su amor, una chica, y lo invita esta mujer al músico que no me acuerdo cómo se llama, a tocar un último recital con ellos. Tocaban juntos, se separaron. Es muy interesante la lectura que hacen en vivo, porque no me parece que podrían haber sido mucho más amarillistas en cómo trataban la relación Cuba-Florida. Me parece que, obvio que, bueno, la que se fue a Florida triunfó y el que se quedó en Cuba... Sí. Pero el que se quedó en Cuba estaba feliz, digamos, no es que hicieron una lectura... No aprovecharon para hacer anticastrismo barato. Claro, Claro. tal Que cual. podría haber sucedido. Mencionaba Sony, nos pasamos por alto otra referencia muy importante de otra película muy importante de Sony, que fue ganadora del premio Oscar, que es Spider-Man en el multiverso, ¿no? Claro. Donde Spider-Verse. aparece Spider-Verse, que es Miles Morales, o sea, el nuevo hombre araña Sí. es El mejor hombre el araña. mejor hombre El araña, mejor, es hijo mejor. de una puertorriqueña. Claro, Así que, Y un negro. Y un negro. Y una Sí. afrodescendiente, un policía afrodescendiente. Peliculón, por donde se la mire. Otra junto a Coco están en el podio. Arriba de todo, ahora se viene la ¿Cuándo se 2. viene el tatuaje de Spider-Verse? Mal. Uy, En el sí, otro brazo a ahí. full. Bueno, peliculón y esta referencia donde no va a haber ni estereotipos, ni nada malo. Bueno, eso viene de los cómics, hay todo un movimiento en los cómics que ya ahí derivamos
en algo que es mucho más grande, donde no es el único personaje y diversidad en los personajes, pero no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? Sí, No. sí. Otra referencia que acá estaba anotada que me parece interesante son los Casagrande. Ah, sí, claro. Los Casagrande es una serie de Nickelodeon que habla de una familia. También hay una cosa que vamos a ver en Encanto otra vez y vamos a ver De la un familia poco. grande. Familia grande, o sea, Latinoamérica es igual a familia grande. Sí. Evidentemente ahí los departamentos de marketing dicen, vos hablales de la familia que compra. Sí, tal cual. Pero bueno, igual los Casagrande están muy en relación con una serie, la serie Loud House. original que es de Loud House, que también es una familia estadounidense y de origen estadounidense, que también es una familia muy numerosa. Pero me parece interesante están buenas las dos, son series que Hay una muy buena que los nietos tienen que fingir mexicanidad ante su abuela. Qué padre. Bueno, es interesante también cómo funciona eso con el doblaje, ¿no? Porque se pierden Claro. Sí. muchos matices del lenguaje, el acento, de los chistes, pero funciona muy bien. Bueno, y también viste que el papá se va a vivir a Perú, en donde Mira, es yo- un doctor que vive en Perú. Bueno, como que agrega ahí una complejidad. Y sí, bueno, es muy importante la familia, pero efectivamente es un tema, el tema familiar. Sí, igual también en muchas películas, como pienso en La Sirenita, pienso en Valiente, pienso como la familia. Los conflictos familiares Sí. van a ser un Sí. tema, pero es cierto sí que hay como un latino, familia, Familia lo más Es como importante de la hablar familia. de naturaleza o de música, y voy a decir, sí, todas las pelis de Disney hay música y en todas Claro. hay naturaleza en algún punto. Es como difícil asociarlo estrictamente a lo latino, lo que no significa que no tenga una resonancia distinta cuando Sí. lo asociamos con lo latino. Sí, también los Casagrande tienen una familia, pero no la tengo tan ubicada como Loud House, pero se dedican a cocinar, ¿no? También hay una No, cocina. tienen un, Hay la un cocina almacén, local, tienen un un almacén, claro, donde, sí, de abarrote sería una especie de, sí, un almacén. Y sí, aparece uno que cocina panchos, pero sí aparece obviamente el tema de la comida, pero me parece que si ya estamos hablando de toda una nueva generación donde hay creativos latinos, donde, bueno, ya el estereotipo fácil no sale. Y después, a mí hay una pregunta que me hacen mucho cuando hablamos del avance feminista en Disney o de las diversidades. Me dicen, pero Disney lo hace porque están convencidos o por marketing o por negocio. Y uno dice, mirá, la verdad que Probablemente. Un poco de esto, un poco de aquello. un poco y un poco, ¿no? No, O sea, y aparte, no. Disney, si bien Disney es una empresa gigante que Claro, tiene no sus es que el señor intenciones, Disney. no es que es una sola persona. Claro. Hay gente que trabaja y debe haber diferencias, debe haber discusiones, debe haber distintas posturas. No, Y me parece que. Estás viendo. Y está bien, claro. Y está bueno que eso digamos, que esas diferencias y que esas nuevas visiones empiecen a permear y empiecen a salir en las distintas películas y en las distintas producciones. Tanto de Disney como de Sony, como de DreamWorks, como de todas. Nombramos a Disney porque es como lo más fácil para... Sí, sí. Es como tiras una piedra y le pegas a Disney porque es gigante. Pero también de cualquiera de atrás, de estas productoras grandes. Vamos a la actualidad. Vamos a la actualidad. Bueno, me parece que tanto Vivo como Maya y los Tres, como Encanto, me parece son tres producciones que salieron el año pasado, que hablan muchísimo de Latinoamérica. Ya repasamos Vivo, pero me parece interesante hablar de un poco de Maya y los Tres y hablar un poco de... ¿Qué pasó con de el Encanto. doblaje de las voces en Maya y los Tres, donde aparece Eran un personaje? bilingües. Aparece un personaje que habla en chileno. Sí. Y aparece, bueno, ahí es polémico que el afrodescendiente, el brujo habla en cubano, ¿no? Habla como una especie de acento medio cubano forzado porque el actor es colombiano. Ajá, pero el que decís que habla en chileno es el que yo digo La chica habla la en chileno, chica. sí. Ah, yo pensé que hablaba en argentino. No, hay una que habla en argentino, Que es netamente, Stephanie Beatriz. y hay No. otra que habla en chileno, que es más protagónico, que es la mujer serpiente habla en argentino. La mujer esa decía Ah, Y ok. después la otra, Chimi, que habla en chileno, que le dice huevón y todo, ¿no? Ah, Huevón. claro, Que es la Chimi. que tiene una frase maravillosa donde dice que la muerte es maravillosa porque nos permite apreciar la vida. Y son esas cosas que Claro, piel de Chimi- gallina cuando decís, mirá la conclusión, no vamos a spoilear lo que pasa en Maya y los Tres, pero mirá la conclusión que dice, esa sí es una serie que ven mis hijas y les encanta. Está muy bueno. Y la rompe por la estética, por la historia, por los personajes, ritmo. los climas, los ritmos, el humor. Sí. Es magnífica. No, y el sincretismo que hace entre culturas, respetuosamente, no es que mezcla todo, pero sí toma cosas de la cultura maya, toma algunas cosas de la cultura inca, como
y lo hace con mucho cuidado, no es que haga toda la misma. No, hay estudio. Esto se nota que Y la transformación de los dioses en personajes contemporáneos con la estética propia, ¿no? De cómo los va presentando. Me dice, pero este dios, sí, claro. Bueno, y ahí retomamos un poco lo de la lucha libre. Cuando Claro. tenemos la presentación de los personajes, se congela el fotograma y te dice, no sé qué, el dios de la muerte. Y después, como es una un presentación. guiño de actualidad muy bueno ese que hace. La verdad que está. Y técnicamente es una de las. Como. A mí me pasó que cuando la vi dije, esta la va a romper toda. Y a los 2 meses salió Arcane. Y dije, qué bueno que está Arcane, pero pobre Maya y los 3, porque era como la candidata a ser la estrella del año. De las premiaciones y también de Aparte cosas, la calidad que tiene la para hacer calidad, una serie sí. es una película. Me es gustaría una verla en el película, cine. porque incluso Sí. usan el ratio y Y lo usan libremente. cuando se sale del Juegan marco juegan sale- mucho, sí. Lo cambian el ratio. Está para Es verla en una- 3D. Una libertad creativa que es impresionante. Como que hay pocas cosas, algunas cuestiones de guión que tal vez me parece un poco demasiado expositiva, que a veces pecan las animaciones de subestimar un poco al público, pero fuera de, como es lo único que le puedo llegar a decir a Maya y los 3. Después es impecable por todos lados. Y bueno, pasamos a la última. A la No se familia habla. Madrigal. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno, No se habla de Bueno, Bruno. acá si, Bueno, alguien, chau. si algún lugar de Latinoamérica sufrió de los estereotipos, es Colombia. Y es muy difícil encontrar referencias en el cine live action a Colombia que no tengan que ver con el Con las narcotráfico. drogas. Sí. Y entonces cobra mucha significancia. Para el debate político argentino, en donde en general la referencia es que no queremos terminar siendo como Venezuela y se desconoce totalmente la realidad de Colombia, Sí. que una película de Disney nos hable de la realidad presente hace lamentablemente muchísimos años y algo que es de actualidad, que son los desplazados en Colombia. Sí, habla de la migración. Habla de la migración sí. interna y arranca con la matriarca de los madrigales escapándose de un grupo de terratenientes, de paramilitares, o sea, no son la guerrilla, y es un grupo armado que responde quién desplazaba a la gente. Esa inflexión, que obviamente no es de lo que más se habló. Creo que habla un poco de las dos cosas, ¿no? Como tanto de migración interna como hasta podría leerse como una emigración en algún punto. No termina de quedar claro exactamente dónde está. No, qué sé yo. no, Pero pero hasta, está en yo creo que Colombia. hasta una familia, digamos, hasta una familia expat de colombianos o latinos podría sentirse identificada con esa cuestión de, bueno, llegamos a este lugar, tenemos nuestra magia, nuestra cultura. Sí, están en Colombia. Están claramente. en Colombia. Pero digo, está esa cuestión del movimiento como, bueno, nuestra familia llegó a este lugar hace poco, hace un par de generaciones, una generación que está viva todavía. Me parece muy interesante cómo también manejaron la cuestión de la diversidad étnica de Colombia y de Latinoamérica. Sexual. También. Por ahí, bueno, ahí sabemos que está habiendo todo un movimiento en Disney y en Pixar donde reclaman que dejen de ser sugerencias. Queer coding, el queer coding famoso. Que las relaciones LGTB dejen de ser algo que se sugiere o que solo la casás si justo viste el momento en el que Bonnie salía de su primer día de jardín y viste la pareja de mujeres buscando a una niña en el cuadro de atrás, que igual a los fachos les va a molestar y te van a hacer un scratch, pero... Buen punto. Pero ahí está, o la tensión entre sí, Namari y Guaya. Raya, o la tensión entre Alberto y Luca, que decís, Que la dale, gente- que le dé un beso. O sea, ¿por Sí, qué? sí. ¿Qué pasa? No es algo pecaminoso, malo. Sí, en Encanto específicamente es la hermana que es la perfecta, digamos que al final es como que se tiñe de todos esos colores que toda la Y comunidad de gente Antonio, dijimos. ¿no? Nos dijeron 3 días. Y Antonio, ¿no? Que se Pues, hay varios, me parece, varios guiños. Después la otra hermana que tiene como esta fisionomía Bueno, casi trans. sí. Y después el chico que se transforma. hay una cuestión ahí también, sí. Dale. O sea, aparte, fíjate cómo se mueve, se Sí, transforma en lo que sea. O sea, Sí. es un personaje fluido. Pero justamente nunca terminan de explicitar nada. Vamos. Dale. Poné la firma. ¿Cómo es? Give a girlfriend to Elsa, ¿no? Como, claro, pero Sí, bueno. porque incluso en los Mitchell que fueron un poquito más allá, Sí. es un guiño al final, ¿no? Sí. Está bien, igual tampoco. Es como en Paranorman cuando hay un personaje gay, pero que solo es una línea. Vos decís, ¿por qué una sola línea me puedes dar de Sí, personaje? hay un límite. en el Menciona a que- su novio, ¿viste? Sí, hay un límite en el que, bueno, no por ser de la comunidad, toda la trama o todo el arco argumental tiene que ser eso, pero me parece que entre eso y poner una cosita para quien lo está viendo o lo está No, pensando, siempre va a ser más que nada. siempre va a ser más que nada, pero
Pero es un buen punto ese, que a los fachos les sigue molestando y que a la comunidad LGTB seguimos diciendo no es suficiente. Entonces, como Bueno, no te es muy dejar significativo, esto es dato de la coyuntura, cuando hablamos, che, ¿cómo haces una columna de animación en un programa de actualidad de noticias? Bueno, miro la realidad, pasó, hubo un walkout, salieron a caminar los trabajadores de Disney y de Pixar para protestar porque la compañía está financiando al gobernador retardatario de Florida que quiere prohibir la educación sexual en las escuelas. La palabra gay. Y la palabra gay, el Don't Say Gay Bill, o sea, que no se diga gay, que no se enseñe que quiere que sea una cosa, no se dice, no se habla de... y Disney le pone guita porque obviamente tiene muchos intereses en Florida y en Estados Unidos la práctica del lobby está legalizada. Y los laburantes se quejan de la censura y vamos a ver qué pasa con Lightyear. Vamos a ver si finalmente... En Lightyear no se censura un beso por una demostración de afecto entre que dos. existe en Disney en parejas heterosexuales desde siempre, o sea, que nunca Y besos, se censuró. y besos fuertes, besos no piquitos, no buen chape, chape de lengua con lengua. Buen chape. ¿Qué pasa? Que para mí eso sería una herramienta fundamental. No, para mí es importante también retomando, ¿no? Cómo la representación sobre lo latinoamericano en las películas de animación y cómo ahora eso está, digamos, y ahora el eje de las situaciones en Florida, que tiene una población muy latinoamericana, ¿no? Entonces, cómo generar nuevas representaciones y cómo los conservadores sí en Estados Unidos dijeron hay que prestarle atención en los últimos años hay que prestarle atención a Florida. Están armando un estudio de animación para hacer contenido que no sea pervertido como el de Disney. Claro. Noticias. Digo, en ese sentido, los conservadores en los últimos años, antes no, pero porque Florida era demócrata y el cambio fue con Trump. Cómo sí los conservadores le están prestando atención a la latinoamericanidad. Y me parece que está bueno, digamos, que todas estas representaciones poderlas tener de nuestro lado, digamos, poder empezar si bien ojalá nosotros pudiéramos representarnos y ojalá Latinoamérica pudiera hacer películas sobre Latinoamérica y tuviéramos tanto la plata, porque esto es una cuestión meramente económica, hacer animación sale carísimo y nosotros como Latinoamérica nos cuesta muchísimo, pero bueno, con la que jugamos es en esta, que las películas de animación se hacen en general, las de consumo masivo en Estados Unidos. Bueno, todas estas representaciones me parece que está bueno que poder analizarlas y poder no sé si tenemos mucha posibilidad, pero por lo menos comunicar este tipo de representaciones para mejorar un poco la comunicación sobre los productos culturales. No, aparte cuando ves Encanto y decís, bueno, se va acercando, ¿no? Porque para mí México está muy cerca y tenemos muchísimo en común, pero Colombia, muchísimo en común, o sea, tenemos... Por lo menos es Sudamérica. Claro, o sea, que se va llegando cada vez más cerca, digamos. Y vos decís, ¿y cómo sería? Y mirá si viene Pixar o Disney y se mandan una película, lo que hablábamos antes, situada en el altar de Gauchito Gil en Mercedes y recuperan esa historia, con esa calidad de animación y tomando la iluminación de las velas rojas y el chamamé. Bueno, entonces hay que apurar a hacerla desde acá antes que vengan a descubrirnos y a mostrarnos. O sea, hoy en día el futuro de la animación sudamericana pasa por las alianzas entre los distintos países, así como las coproducciones, lo que pasa un poco con Petit, que es una coproducción chilena, argentino, colombiana. Todas las producciones grandes de Latinoamérica siempre son coproducciones entre varios países, generalmente con España también. O hay que juntar fuerzas ahí porque tenemos mucho para contar. Y bueno, bienvenido que vengan los gringos a contarnos Colombia y que incorporen a gente de origen latino. Y la verdad que les salió bastante bien porque recurrieron a botánicos para hablar de la vegetación y de los animales, recurrieron a antropólogos, hay un montón de guiños y ojalá que, por ejemplo, los pueblos originarios, como se viste ella, Maribel tiene la ropa típica, uno de los pueblos originarios, Bruno tiene un poncho que no se dice poncho, tiene otro nombre que es típico de los pueblos de la zona de Bogotá. Nosotros somos latinos, podemos decirle poncho. Claro. Pero tiene otro nombre, ahí la banda colombiana que estoy escuchando que nos apunten, digamos. No, pero posta, yo decía, con la peli, obviamente no retuve toda la información, pero vos podés agarrar un mapa de Colombia y poner de dónde son cada una de las influencias que aparecen en la película. O sea, se tomaron el trabajo de estudiar la geografía, de estudiar la historia y bueno, de hacer este mashup, esta mezcla, esta batidora
que le salió algo bastante lindo. Que sí, va a tener esa cosa de latino, baile, caliente, emoción, ¿no? Que de nuevo, a familia. mí me encanta la película. Sí, a mí no me gusta tanto una cuestión No, de me guión, gusta muchísimo. pero bueno, en este sentido la representación me parece que no es una representación. No es Coco, está claro. O sea, No es no Coco. es una película que cierra como Y no va a Coco, ser que Coco. decís, mejor porque aparte yo la vi ya varias veces y decís, ¿cómo era el final? Que el chabón está ahí en la casa, es como, ¿viste? Pero está interesante, está muy interesante. Tampoco me ayudó, la fui a ver con mis hijas, quilombo, pochoclo, anteojos, 3D, pero había muchas familias de la patria grande Sí. en el shopping del Abasto, y la verdad que la gente estaba re feliz, en realidad estaban todos los familiones de laburantes e inmigrantes que están en la Argentina, y es una peli que interpela y genera una cuestión positiva para las familias migrantes. En ese sentido... Tiene muy buenos temas también. Y tiene muy buenos temas, claro. Que también gran parte, cuando decíamos las polémicas en el Oscar, la polémica no fue la cachetada y nosotros lo agarramos porque está el Fue lo tema que de- dijeron sobre la animación. Eso. ¿Qué dijeron sobre la animación? La infantilización y esa cosa de que las pelis de animación, una y otra vez, ¿no? Para quienes no vieron la ceremonia, cuando otorgan el premio a la animación, suben 3 princesas, o sea, 3 actrices que interpretaron a la princesa de Disney. Estaba más cantado que iba a ganar Encanto. Interpretaron las canciones de Encanto, todo. O sea, era obvio que iba a ganar Encanto. Cuando suben las 3 actrices, la de Cenicienta, la de Jazmín y la de la Sirenita, por venir, tienen un diálogo guionado en donde dicen: estas películas nos marcaron la infancia, son muy importantes porque son una primera aproximación al cine. ¿Qué? O sea, y después siguen, y estas películas que las vemos una y otra vez, y la chica de la Sirenita hace ojitos al aire como son insoportables, y la otra dice: estoy segura de que hay muchos que saben de lo que les estamos hablando, como si fuese una cosa de Un película, bodrio. un bodrio que decís: uy, otra vez está viendo Sí. esta garcha. Y la verdad que en esa ceremonia, en ese premio puntual, aparte de que estaban Sí. compitiendo películas que tienen su complejidad y su desarrollo, como te pueden gustar más o menos, Que pero no, generan más guita y son más caras. ni hablar, quieren pero digo, mucha más. Mitchell Sí. versus las máquinas es una película muy buena. Las que competían de Pixar y de Disney, Raya, Sí. Luca y mismo Encanto, no son películas para así nomás, o sea, Sí. Y ni hablar de Flea, que es una película No, bueno, eso ya es un documental. que ahí, sí. claro, que es un documental animado que habla de un refugiado. Que es para adultos, Que aparte. es para adultos, pero sí. que habla de un refugiado, como también hablan de refugiados de Encanto, ¿no? Exacto. Y bueno, esto para contarle a la gente, hubo mucha molestia en el mundo de la animación, se pronunciaron Sí, el mucho. director de Coco, Lee Ulrich dijo animación es una forma de cine, la Los animación mismos de Mitchell los mismos de sacaron un Mitchell, flyer y en después un todo el momento. movimiento sindical que está reclamando derechos laborales lo Sí. tomó, porque los Y Oscars... muchos directores y productores empezaron a contar anécdotas, por lo menos yo sigo en Twitter ahí, empezaron a partir de esto a contar anécdotas de cómo les dicen a veces los productores de Hollywood: bueno, esta película Chicken Run te salió muy bien, algún día vas a poder hacer cine de acción real. Claro, ¿Viste? como Y si Peter fuese- Lorre quedándose así como, ¿qué está diciendo, señor? Incluso que no fue transmitido porque Al corto animado, el claro. corto animado de Mielgo salió a decir que la animación para adultos es un hecho y existe, si bien existe desde siempre, podemos hacerle esa lectura, pero es interesante que está diciendo justamente todo lo contrario que lo que sí salió en la tele, aire. Sí. al aire, de que la animación es un bodrio y que es solo para chicos. Bueno, de hecho, cuando eligen las canciones para cantar y la reinterpretan, porque a la versión de No se habla de Bruno le meten una cosa medio hip hopeada, Sí. donde relata, como estamos acá en los premios Oscar, entonces están de chicos, es un género tan molesto, pero al final termina representando la totalidad de los premios. Y es una de las canciones que tienen más Billboard streams arriba, sí, que tienen más reproducciones en todo el año, o sea, más que cualquier otra canción. Entonces decís, bueno, ¿están para chicos? No, porque no están los nenes con Spotify ahí, son los adultos también, ¿no? Nada, es ridículo, aparte lo que decías vos, asumir que porque algo para chicos es menos... Claro, como menos, si... menos artístico, menos cultural, menos... Claro, es un doble movimiento donde se infantiliza la animación y se desprecia las Lo infancias. infantil, La sí. infantil, como bueno, nosotros acá somos el país de Marianela Walsh. Entonces, lo de la infancia puede ser tan bueno o más que lo hecho para adultos, digamos, no hay ahí una valoración. Creo que por ahí, para agarrar de algo de otro país, porque está bueno también ver otra representación,
es que en los últimos Maya y el oso, y esto ya no me pongo geopolítico, porque hay lamentablemente una guerra y toda la situación en Europa del Este, pero Maya y el oso, que es el gran dibujito ruso que va a recuperar la enorme tradición, y si quieren otro día nos juntamos y hablamos ahora de la animación soviética y rusa, porque es un mundo... donde... Obrero y parásito. Bueno, en realidad eso sería más una referencia a los otros países de Europa del Este, que también tiene mucho que ver, claro, la animación yugoslava, después va a ser croata, serbia, o de los Simpsons. Pero los Simpsons lo dijeron todo, ¿verdad? Pero bueno, Maya y el oso, que lo que hace es recuperar todas las tradiciones rusas, hacer un montón de guiños desde los muebles, los libros, los objetos, el samovar, la situación, pero con todo el know-how y el conocimiento del entretenimiento estadounidense. Sí. Y en las últimas Maya y el oso, en esta etapa de seguir expandiéndose, colocaron como Maya y el oso en distintos países. Entonces va a haber un Maya y el oso donde el oso se hace el Latin Lover español, donde o aparece una osa brasileña que baila carnaval. Bueno, van a reproducir. Maya y Maya y los tres, ¿no? Claro, es una Maya con SH, no con Y. Y es flashero ver como, bueno, Maya y Maya. Desde Rusia, Maya Maya, sí. De Maya. Estaría bueno. Como desde Rusia también, ¿no? Con esta americanización en el sentido de Estados Unidos, van a hacer una lectura un poco estereotipada de los pueblos del mundo, de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Que no se entere Infobae porque te sacan 15 notas al respecto de la colonización, cómo Rusia quiere colonizar. Bueno, vos jodés, pero hubo una nota en el diario Times que acusaba a Maya de hacer propaganda putinista y hubo polémica. Ok. Bueno. Cerremos, sí, ya hablamos demasiado, 2 horas casi estamos. Una cosa más, además de este podcast que es nuestro formato original y que lo queremos mucho, vamos a tener, probablemente se publique antes que esto, pero por si nos están escuchando, vamos a tener un programa nuevo que va a ser más al punto. Vamos a terminar hablando un montón también, pero bueno, se va a llamar Hitos Animation Reviews, que es como un mashup entre hitos animados, Escarrufa Animation y Animari Reviews, y vamos a hablar sobre una sola película, no un millón como solemos hacer, y la vamos a destripar y hablar un montón sobre el guión, sobre el arte, sobre qué nos pareció, sobre las técnicas, sobre cómo está animada, sobre la producción. Hilando finito, se podría haber llamado. Hilando finitos. Hilando finitos, me gustó. Y bueno, y ya grabamos 2 capítulos que se estarán editando y saldrán. Uno es sobre Turning Red, gran película, y otra es sobre los tipos malos, los chicos malos de Bad Boys. Pero si no sos una adolescente asiática en Canadá, ¿cómo disfrutas? Te juro que lo pude hacer, ¿eh? ¿Es universal o no? Una cuestión de empatía con gente y lo disfruté, la verdad. Así que bueno, las vamos a analizar cada una en un capítulo y espero que les guste, sin video, solo audio. Así que espero que les guste y espero que les haya gustado. Te volvemos a agradecer, Tomás, por esto. La verdad que un placer, un honor y esperemos que se repita. Dale, con mucho gusto. Me encantó. Chao. Chao.